Ya. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Saludos, profesor Francisco Mendoza. Hoy ya tenemos una nueva clase de nuestro curso de historia. Al igual que la semana anterior, hoy ya tenemos que ver nuevamente el curso de historia universal. Y dentro de nuestra semana de avance, como le estás viendo en portada, tenemos que ver un montón, ¿no?, de temas. Tenemos que ver el periodo de la Baja Edad Media con la crisis del siglo XIV. Tenemos que ver el desarrollo del humanismo y el Renacimiento, los grandes descubrimientos del siglo XV, la Reforma Protestante, la Contrarreforma de la Iglesia Católica. Tenemos que ver el sistema de las monarquías absolutistas o los estados modernos. Además de eso, como respuesta de la burguesía, tenemos que ver el proceso de la Ilustración, la primera revolución industrial, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico y el periodo de la restauración del siglo XIX. Para que entiendas, ya como lo estás escuchando, la cantidad de temas que tenemos que hacer es gigantesca, ya gigantesca. Así que, como todas las semanas, ya cómo se encuentra, hola Xiomara, ¿cómo estás? Como todas las semanas, le voy a terminar pidiendo atención absoluta ya para todos los temas que vamos a terminar trabajando. Comencemos entonces. La clase anterior habíamos visto el tema de Grecia y Roma y además de gran parte de la Edad Media. Habíamos dejado precisamente el avance en el desarrollo de la Guerra de las Cruzadas. Recuerden ustedes que, producto de la Guerra de las Cruzadas, se había terminado generando algunas consecuencias. Primero, la Iglesia Católica, promotora del conflicto, va a terminar quedando desprestigiada, porque la gente no podía entender cómo es que los cristianos que están peleando por Jesús perdieron ante los infieles musulmanes, ¿ya? Eso terminó generando el debilitamiento de la influencia de la población o de la Iglesia Católica sobre la población, pero no su desaparición. Por otro lado, habría que tomar en cuenta el desarrollo o las consecuencias para los señores feudales. Recuerda que ellos terminan peleando por obtener el control de tierras fértiles en la región del Oriente, ya que en Europa sus tierras habían perdido productividad. La consecuencia tampoco terminó siendo muy positiva, ¿ya? Pero la consecuencia tampoco termina siendo muy positiva debido a que, producto de la derrota en la guerra, los señores feudales van a tener una fuerte crisis económica por la falta de productividad de sus tierras, por la tremenda deuda que venían teniendo con los comerciantes que financiaron su conflicto, pero además de terminar entrando en crisis económica, también van a entrar en una fuerte crisis política. La crisis política se va a deber, ¿por qué? Al acabar la guerra de las cruzadas, los reyes entre los siglos XIII, XIV y XV van incrementando su poder con respaldo de los burgueses, quienes apoyan la creación de una fuerza militar mayor para ellos que termine facilitando sus actividades comerciales. Por otro lado, el único grupo muy beneficiado al acabar la guerra terminó siendo la burguesía. Ellos, antes de la guerra, ya desde el siglo XI, habían terminado viendo la reactivación de sus ciudades y de su actividad comercial. Por eso pudieron financiar el desarrollo del conflicto de la Guerra de las Cruzadas. Y durante y posterior a la Guerra de las Cruzadas, recuerda que ellos lograron tener y mantener relaciones comerciales con los pueblos del Oriente. Extrajeron productos de Bizancio, ya, como libros y obras de arte que van a terminar vendiendo en Europa, pero además de eso van a terminar comprando y vendiendo productos con los pueblos con los que ahora tienen contacto en el Asia, logrando generar una red de comercio o una reactivación del comercio con el Oriente a través de las rutas de la sede de las especies. Así que ellos se van a terminar viendo tremendamente beneficiados. Acabada la Guerra de las Cruzadas, se va a terminar viviendo una tercera etapa dentro de la Edad Media, llamada con el nombre de la Baja Edad Media o Edad Media Tardía, y en ella se van a producir algunos eventos especiales. Uno de ellos, como les estamos mencionando, es la decadencia del sistema feudal, ¿ya? El incremento del poder de los reyes y el incremento del poder tanto económico como político de la burguesía. Pero el siglo XIV va a terminar siendo un siglo muy, muy duro por una fuerte crisis que se va a terminar generando en tres ámbitos. Uno, ya por una cuestión climática, se produce un descenso de las temperaturas que afecta a toda la zona productiva, sobre todo del norte de Europa, generándose lo que se le conoce como una pequeña edad glaciar. Lo segundo es que durante este periodo, ya, producto del descenso de las temperaturas y el descenso de la producción agraria, los precios van a terminar incrementándose sustancialmente, generando una gran cantidad de, ¿cuál sería la palabra exacta?, de desnutrición por parte de la población por la baja ingesta de calorías, ya que los alimentos eran escasos y muy caros. Pero a esto tienes que sumar de un problema mucho mayor, la gran pandemia que se va a terminar produciendo para ese periodo.
Profe, yo entiendo que pandemia es cuando se produce una epidemia a nivel global, como la que tenemos ahora en el coronavirus. Sí, y esto es una pandemia de su época. Toma en cuenta que para ese momento aún todavía no se descubría el continente americano. De tal manera que los territorios de Europa, África y Asia, principalmente los alrededores del Mediterráneo, se van a terminar viendo durísimamente afectados por la denominada peste negra o bubónica. ¿Dónde nace esta enfermedad y cómo se termina difundiendo? Bueno, nace en el Asia, ya nace en el Asia, no nace por un murciélago, sino termina naciendo por las pulgas de las ratas. Y te explico por qué. No te olvides, ya no te olvides tú, vuelvo a insistir, que los comerciantes, ya los comerciantes europeos, sobre todo los comerciantes de Italia, y para ser más específico los venecianos, manejan el comercio en el Mediterráneo oriental. Llegan hasta las costas orientales del Mediterráneo, se contactan con los comerciantes de China, de la ruta de la seda, y de la India, de la ruta de las especias o condimentos, compran productos que terminan siendo de alta calidad, muy escasos y muy caros, ¿ya? Y los terminan vendiendo en el territorio europeo. Profe, ¿para qué servía la seda? La seda era una tela bastante fina y muy cara además, y eso terminaba sirviendo para poder hacer ropa, pero la seda, al ser muy cara, solamente podía ser comprada por parte de la nobleza, el clero, la burguesía. Era un medio de distinción social el uso de la seda. Y por otro lado, las especias son los condimentos, termina siendo la canela, el clavo de olor, el curry, el estragón, ¿ya? Y demás productos, ¿ya? Que terminaban siendo utilizados por parte de la nobleza, sobre todo cuando hacían grandes banquetes, para terminar teniendo una mayor distinción social. Ahora, repito, el comerciante italiano compra esos productos y los vende en Europa mucho más caros precisamente de lo que lo conseguía. Pero esto tienes que sumarle otra cosa. En ese intercambio comercial, ¿ya? La enfermedad de la peste va a terminar llegando a Europa. La enfermedad nace en el Asia. Cuando los comerciantes italianos suben a sus barcos productos, junto con ellos terminan subiendo ratas que contienen en su interior pulgas que terminan transmitiendo la peste. Estas pulgas van a terminar picando a los navegantes o a los comerciantes europeos y esta enfermedad se va a diseminar donde ellos terminen llegando. Así de drástica terminó siendo la situación. Un montón de población se va a terminar viendo afectada. En Europa se piensa de que un tercio de la población, aproximadamente 20 millones de personas, van a terminar muriendo en un lapso de 12 años. ¿Ya? De 12 años. Ahora, toma en cuenta que la peste negra está ligado a tres factores. Ya te mencioné uno. Uno termina siendo la peste diseminada por parte de las pulgas de las ratas. El segundo termina siendo los bajísimos niveles de nutrición o los altos niveles de nutrición de la población, lo cual hacía que la enfermedad termine avanzando. Y lo tercero son los malos hábitos de higiene. La gente se terminaba bañando entre 1 y 3 veces al año, nada más. No porque les faltara agua, no porque fueran cochinos, sino porque el concepto de la época era que si yo descubro mi cuerpo, las enfermedades van a entrar. Entonces, lo que la gente solía hacer era abrigarse de manera permanente. Más enfermo, más abrigado aún. Lo que terminamos encontrando es un doble problema. La gente está malnutrida, termina siendo un poco infeccioso andando y por lo tanto las enfermedades terminan arrasando con la población, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? No solamente un gran número de muertos en Europa, repito, un tercio de la población, aproximadamente el 40% de la población inglesa va a terminar falleciendo durante ese periodo, pero también hay una disminución de la rentabilidad agrícola. ¿Por qué? Porque súmale a la pequeña era del hielo la muerte de una inmensa cantidad de campesinos, ¿ya? Y no solamente es la muerte, cuando la gente, ¿ya? Y tal vez hayas visto esto durante la época de la pandemia, cuando uno se da cuenta de que la enfermedad está cerca a la casa, de que mucha gente, muchos vecinos comienzan a fallecer, lo que hace la gente es en su desesperación irse. Y ese es uno de los factores por lo cual la peste va a comenzar a disminuir, pero además de eso a desplegarse. La gente comienza a irse a otros lugares, ¿ya? Para evitar los hacinamientos, las concentraciones y la diseminación de la enfermedad. Pero con eso también lleva la enfermedad a otro lugar, haciendo que esa se termine multiplicando. Cuando los campesinos o mueren o se retiran de la zona del campo, ya no haciendo caso a los señores feudales y los acuerdos que venían teniendo de condición de servidumbre, recuerda tú que la producción agrícola termina bajando. Muchos campesinos que van a terminar intentando retirarse van a terminar rebelándose contra los señores feudales, pero luego de eso hay una consecuencia que termina siendo también muy interesante. Acabada la peste y con una inmensa cantidad de muertos, muchos autores hablan, y estoy de acuerdo, que se termina generando una crisis de crecimiento. ¿A qué me refiero con eso?
Los campesinos, acabada la peste, ya que son pocos, van a terminar estableciendo acuerdos con los señores feudales. Y le van a terminar diciendo, mira, ¿sabes qué? Tú siempre me has terminado pidiendo que yo termine produciendo trigo y que una parte del trigo te la termine entregando en tributo. Yo, si quieres que me quede, no voy a terminar produciendo trigo, voy a producir uva. El señor feudal dice, ¿y por qué? Ah, porque con la uva hago vino y el vino lo puedo terminar vendiendo. Así que el campesino ya no termina pensando en trueque, el campesino comienza a pensar en comercio, comercio monetario. ¿Ya? ¿Y por qué vas a vender el vino? Ah, porque lo toma el noble, lo toma el sacerdote, lo compra el burgués y por lo tanto allí hay dinero. Los señores feudales al principio lo rechazan, pero también se dieron cuenta que en lo que en realidad termina generando la riqueza ya no es solo la propiedad sobre la tierra, sino la cantidad de moneda contante y sonante que se requiere, por ejemplo, para poder financiar conflictos. Así que les terminan dando precisamente ese tipo de beneficios. Otra cuestión que aparece ante la caída demográfica, se va a comenzar en la cuenca del Mediterráneo a utilizar nuevamente una gran cantidad de mano de obra esclava. Y ese va a ser un factor importante, porque cuando en el siglo XIV la población cae, en el siglo XV, para recuperar la mano de obra, se va a comenzar a comprar muchos esclavos. ¿Y quiénes van a ser los principales proveedores de eso? Portugal, que va a comenzar a colonizar las costas del África. Un segundito, por favor. A ver, ¿qué más hay que tomar en cuenta durante este proceso? En este mismo siglo XIV se va a terminar produciendo otra guerra larguísima, la llamada Guerra de los 100 Años. El rey de Inglaterra, ante la muerte del último rey de Francia, de la familia Capeto, ¿ya? El rey de Inglaterra, sobrino del último rey de Francia fallecido, considera de que él termina teniendo el derecho a la herencia del trono. Los franceses no quieren ser gobernados por parte de los ingleses, con los que siempre han tenido problemas territoriales, y los franceses van a terminar sacando del baúl una antigua ley llamada con el nombre de la ley sálica. La ley sálica dice que las mujeres no tienen derecho a herencia. ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, es que el rey de Inglaterra era sobrino del rey de Francia fallecido, pero era sobrino porque él era hijo de la hermana del rey de Francia. Conclusión: cuando muere el rey de Francia, este debería pasar a manos de la madre o a manos de la hermana y la hermana a manos del hijo. Pero como la mujer no puede heredar, entonces por lo tanto tú te quedas sin beneficio alguno. El rey de Inglaterra consideró que han violado su derecho y decidió hacerle la guerra a Francia, por el control del trono francés, por el control de la ruta comercial del Mar del Norte y una serie de beneficios más. La guerra, Inglaterra prácticamente ya la tenía ganada para inicios del siglo XV, ya de los años 1400. Pero hay dos eventos que terminan cambiando el conflicto. Uno es una mujer campesina menor de edad y analfabeta, ¿ya? Pero que era una mística. Ella decía que hablaba con Jesús, con la Virgen, con los ángeles, con los santos. Esa mujer se llamaba Juana de Arco. Esta mujer dice que el arcángel Gabriel se le apareció para darle una tarea. Si es que ella lograba mantener con vida al príncipe heredero al trono en Francia y este se convertía en rey, Francia ganaría el conflicto. Cuando Juana de Arco le dijo esto a los campesinos de su pueblo, ¿ya? Los campesinos dijeron, bueno, si eso te lo ha dicho el arcángel Gabriel, que anunció a la Virgen María el nacimiento de Jesús, entonces hay que hacerte caso, ¿ya? Y los sectores populares campesinos se unieron masivamente al reino de Francia en la guerra, y ese va a ser uno de los factores decisivos para la victoria de Francia. El otro factor decisivo fue un gran avance tecnológico del siglo XV, el uso de las armas de fuego, ¿ya? Mientras que los ingleses terminaban peleando con arco y flecha, los franceses terminaban peleando con arcabuces, ¿ya? Con escopetas. Y esto va a ser una ventaja tecnológica que le permite a Francia la victoria, ¿ya? La victoria. Ahora, salgamos de este periodo de la Edad Media y nos vamos al periodo de la denominada Edad Moderna. La Edad Moderna es un periodo que va entre el año 1453, caída de Constantinopla y fin de la Guerra de los 100 Años, hasta el año 1789, en que la burguesía francesa toma el control de su gobierno. En ese lapso de tiempo, varios eventos se van a producir, pero lo más importante termina siendo la pelea entre dos grupos sociales. Una burguesía, que ya te dije, termina estando muy enriquecida producto del desarrollo de la Guerra de las Cruzadas y mantener el comercio con la zona del Oriente, y un sistema feudal que se resiste a morir. Cuando hablo del sistema feudal me estoy refiriendo a los reyes, a los señores feudales, los miembros de la nobleza y la Iglesia Católica, que son precisamente aliados, ¿ya? La burguesía, y escucha bien esta parte, ¿ya? La burguesía tenía algunas peculiaridades. Como te dije hace un rato, los burgueses están apoyando el incremento del poder de los reyes, es decir, que sometan a los señores feudales, para que de esa manera el rey establezca un solo sistema tributario en su reino y yo, comerciante, no tenga que pagar tantos tributos.
Pero eso no se logra tan rápidamente ni en todas partes a la vez. Eso se desarrolla, como dije hace un rato, entre los siglos XIII, XIV y XV. Es un proceso. Los comerciantes quieren terminar vendiendo sus productos de una ciudad 1 a una ciudad 2. Pero para poder cruzar de una ciudad a otra tienen que pasar por un feudo A, B, C y D. Y por cruzar por esos feudos tienen que pagar impuestos como el peaje, lo cual afecta a sus intereses económicos. La burguesía piensa, ah, ¿qué hace, qué hace de que el señor feudal tenga el derecho de terminar cobrando los impuestos? Y la respuesta es porque él tiene el poder político. Entonces la burguesía pensó, entonces yo debería tener el poder político para establecer leyes que favorezcan mi actividad comercial. Y la respuesta era correcta, pero ¿cómo hacer para tener el poder? Los señores feudales no lo van a terminar soltando. La gente no tiene derecho al voto, entonces hay que arrebatárselo, pues hay que hacerle la guerra. Pero hacerle la guerra a más de 1000 señores feudales en toda Europa terminaba siendo absurdo y económicamente inviable. Entonces los burgueses siguieron pensando. Si ellos tienen el poder, ya es porque la gente acepta que ellos terminan gobernando, ya. Pero la gente, que en su mayoría termina siendo campesinos muy pobres, terminan pagando aproximadamente el 87% de sus ingresos como impuestos. Sus hijos se mueren de hambre, sus esposas se mueren durante el parto. ¿Por qué aceptan esa condición? ¿Ya? Una respuesta podría ser, profe, lo que pasa es que los señores feudales tienen las armas, pues, tienen los caballeros, ¿ya? Sí, pero toma en cuenta que todavía ni siquiera las armas de fuego se han terminado produciendo, ¿ya? Toma en cuenta de que estos caballeros, estos militares terminan teniendo caballo, espada y nada más. Entonces, si tú terminas poniendo a la población frente a quienes tienen las armas, pues terminan siendo 90-1, ¿ya? 90-1, y por lo tanto podrían eliminarlos. La pregunta es por qué el pueblo no se revela. Y la respuesta es no es por las armas ni por las leyes, sino termina siendo por la religión. La iglesia termina siendo, como ya lo hemos visto en varios otros temas, termina siendo la institución que tiene un control ideológico sobre la gente para mantener el sistema feudal. Entonces la burguesía entendió, claro, es la iglesia la columna vertebral que sostiene el sistema feudal. Por lo tanto, si yo logro tumbarme a la columna vertebral que es la iglesia, el sistema feudal se cae completito. ¿Cómo hago entonces para tumbarme a la iglesia? Una respuesta era fácil, matemos al Papa. Pero no es tan fácil, porque si los burgueses matan al Papa, la iglesia escoge otro Papa, ¿ya? Y segundo, ya que el Papa termina siendo el representante de Jesucristo en la tierra, entonces la gente va a terminar considerando, que la burguesía termina siendo el anticristo, de tal manera que en lugar de conseguir el respaldo, van a terminar teniendo el rechazo de la población. Entonces, ¿qué hago? Va a terminar pensando la burguesía. Bueno, si la iglesia a través de la religión logra manipular a la gente, ¿ya? Para que no se rebele contra el sistema, entonces lo que hay que hacer es enseñarle a la gente que la iglesia los está manipulando. Y hay que terminar creando un sistema, ¿ya? O una nueva propuesta intelectual, una nueva propuesta ideológica, donde la gente, ya repito, se entere de que está siendo manipulada y rechace, ¿ya? Al sistema feudal. En ese sentido es que la burguesía va a terminar creando este movimiento llamado con el nombre del humanismo. El humanismo, como dice precisamente en nuestro concepto, en nuestra definición, es un movimiento intelectual, ya intelectual, pero no solamente intelectual, sino que es un movimiento intelectual y filosófico con un fin político, ¿ya? Promovido por parte de la burguesía, ¿ya? Para, a través de la literatura, principalmente, criticar al sistema feudal, criticar al clero o a la Iglesia Católica y criticar la propuesta ideológica de la Iglesia que sostiene el feudalismo, que termina siendo la escolástica. No te olvides tú, ¿eh? El humanismo es un movimiento intelectual y filosófico, pero con un objetivo político de la burguesía para criticar al sistema feudal, criticar a la Iglesia y además de eso criticar la escolástica, repito, con el objetivo de que la gente se dé cuenta de que están siendo engañados, manipulados y se alejen de la Iglesia, del poder de los señores feudales y vean a la burguesía como la promotora de un nuevo desarrollo, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del humanismo, en la misma definición se termina planteando de que este movimiento tiene un lugar de origen, y ese lugar de origen termina siendo Florencia, una ciudad italiana. ¿Por qué el movimiento humanista y el Renacimiento van a ser en Italia? Porque las principales ciudades comerciales del territorio europeo se terminaban encontrando en el norte de Italia. La Liga Lombardo, la Liga Italiana, que manejaba el comercio en el Mediterráneo Oriental, que tenía contacto con la ruta de la seda y la ruta de las especias,
Ellos, repito, son las ciudades más adineradas. Los comerciantes de esta región tienen tanta plata, que ahora pueden terminar gastando su dinero, invirtiendo su dinero en conocimiento, en conocimiento. Ahora, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿De dónde les terminó picando el bichito del conocimiento? Nos vamos nuevamente a la Guerra de las Cruzadas. Durante las cruzadas, recuerda que en la Cuarta Cruzada, o Cruzada de los comerciantes venecianos van a tomar el control de Constantinopla con apoyo de varios señores feudales, ¿ya? Bajo el argumento de reunir tropas y hacerle la guerra a los musulmanes, tomaron el control de la ciudad y fracturaron momentáneamente el Imperio Bizantino. Y sacaron del Imperio Bizantino un montón, ¿ya?, de obras de literatura, de filosofía, del conocimiento greco-romano o greco-latino o clásico, ¿ya?, y además de eso, obras de arte. ¿Sabes lo que hacían los comerciantes? Los llevaban a Europa y decían: a ver, ofrezco este libro de un tal Aristóteles, ¿ya? Aristóteles, ¿eh? Escrito, el manuscrito por parte de Aristóteles, se llama La Política de esta obra. ¿Quién la quiere comprar? Uy, los sacerdotes, que terminaban siendo los principales intelectuales de la época, pagaban millonadas por esos textos. Y la burguesía vendía. Como vendía y vendía y vendía, ganaba y ganaba y ganaba recursos. Pero llegó un momento en que ya los burgueses, comerciantes, se hacen tan ricos que van a decir: ¿por qué terminan comprando tanto? ¿Qué cosa tienen estos libros de especial? Y dijeron: ya no los voy a vender, me los voy a quedar yo. Se quedan con los libros, los abren, voy a leerlos y no lo entiendo. No lo entiendo porque está escrito o en griego o en latín. De dos idiomas hace tiempo ya no se terminaban hablando. Pero lo primero que ellos van a hacer es comenzar a traer intelectuales bizantinos para que sean profesores de griego y latín, ya, en academias dentro del territorio italiano, ¿ya? Perfecto, ya saben el idioma. Ahora, abren los libros, leen, pero no entienden. Eso es por qué no entienden. Porque para poder entender un texto, tú necesitas saber el contexto. Cuándo se escribió, cuáles eran las condiciones sociales, económicas, políticas, religiosas, culturales de ese periodo, para entender por qué se escribió sobre ese tema. Tienes que saber quién es el autor, ¿ya?, qué influencias tuvo, cuál es la corriente literaria de la época. Y eso lo conocen solo, repito, los intelectuales del conocimiento clásico, que son los sacerdotes en Europa Occidental y los intelectuales bizantinos del Oriente. La Iglesia Católica no le va a dar ese conocimiento a la burguesía, porque su conocimiento, su poder se basaba en el conocimiento clásico y en el conocimiento de la Biblia. En cambio, los intelectuales bizantinos sí van a terminar ofreciendo ese conocimiento, uno, o porque los contrato para que vengan como profes, o dos, mejor aún, porque el Imperio Bizantino estaba siendo atacado de manera permanente por parte de los pueblos musulmanes, por los turcos otomanos. Y cuando las principales ciudades fueron cayendo, hubo una gran migración de intelectuales bizantinos que terminaron siendo ahora recogidos para que sean profesores en las universidades italianas. Repito, las universidades italianas, los comerciantes italianos van a revalorar mucho la cultura grecorromana, y los intelectuales bizantinos van a terminar siendo quienes facilitan el acceso a ese conocimiento. Otro aspecto importante, como dice acá, entre las causas, termina siendo la invención de la imprenta moderna por parte de Johannes Gutenberg. Gutenberg va a terminar estableciendo placas de metal con piezas, ya con pequeñas piezas que venían teniendo en su interior letras. La imprenta de Gutenberg terminaba estableciendo tipógrafos móviles. Es decir, él lo que hacía en el momento que iba a terminar imprimiendo era poner todo el texto a través de las pequeñas letras que ya venía teniendo separadas. Juntaba el texto, imprimía, separaba las letras y volvía a poner el texto que ahora quería imprimir. Eso reducía los costos y los tiempos de producción y terminaba reduciendo el precio de venta de los libros. Gracias a la reducción del precio de venta de los libros, se va a terminar teniendo una mayor cantidad de reproducción de textos clásicos de la antigua Grecia y Roma, pero también de los textos modernos inspirados en ellos. Cuando hablamos del humanismo, el humanismo, repito, es un movimiento literario, es un movimiento de escritura, ¿ya? En ella, insisto, ¿cuáles son sus principales fundamentos? Ser antifeudal, anticlerical, antiescolástico. Pero recuerden un punto en particular: el antropocentrismo. El antropocentrismo. Insisto, ¿quiénes son los principales intelectuales de la época? La Iglesia Católica, los sacerdotes de la Iglesia Católica. Y toma en cuenta tú, que ellos terminaban sustentando, ¿ya?, el porqué, la importancia o la necesidad de su conocimiento en la llamada teología, ¿ya? Es decir, ¿para qué sirve el conocimiento? Para poder conocer a Dios, ¿ya? Los intelectuales humanistas le van a decir a los sacerdotes teólogos, le van a decir: ¿y en el tiempo de estudio que han tenido hasta este momento, han logrado conocer a Dios? La respuesta de los sacerdotes era no. No, ¿por qué?
¿Ya? ¿No? ¿Por qué? Porque, uno, Dios termina siendo inmaterial y el conocimiento divino termina siendo infinitamente superior al conocimiento humano. Así que nosotros no podremos llegar a conocer a Dios, pero sí develar sus misterios. Lo que le va a decir la burguesía es, entonces estás perdiendo tu tiempo, ¿ya? Si inviertes en algo al que no vas a terminar teniendo resultado, entonces por las puras estás haciendo tu estudio. Mira, lo que le va a decir la burguesía humanista es lo siguiente. El problema no es llegar a conocer a Dios. El problema termina siendo la forma en la que tú lo quieres conocer. ¿Ya? Profe, ¿cómo así? Recuerda que los intelectuales humanistas ahora están teniendo acceso a los mismos textos clásicos que viene teniendo los sacerdotes de la iglesia. E incluso tienen acceso a la Biblia. ¿Ya? ¿Y qué cosa es lo que le van a decir? Génesis, ¿ya? Génesis. Al sexto día, ¿qué cosa hizo Dios? Dios creó al hombre su imagen y semejanza. ¿Ya? Dios creó su imagen y semejanza. ¿Ya? Entonces, regreso. Dios creó al hombre su imagen y semejanza. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces te lo presento. Aquí está Dios, ¿ya? En cuerpo y alma, frente a ti, ¿ya? Adóralo, ¿ya? Profe, ¿qué estás hablando? Sí, lo que pasa es que si nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, entonces somos igual a Dios. Si somos iguales a Dios, entonces, mientras más profundamente conozcas al hombre, más profundamente conocerás a Dios. Por eso es que el conocimiento ya no era teológico, ¿ya? El conocimiento de Dios, sino que era antropocéntrico, ¿ya? Hay que poner al hombre en el centro del conocimiento. Hay que conocer al hombre como un ser físico, cultural, biológico, moral, ético, etc. Mientras más podamos conocer a los seres humanos, más podremos conocer a Dios. Era la propuesta de los humanistas, ¿ya? Profe, ya entendí el porqué del antropocentrismo entonces. Bueno, si lo entendiste, bacán. Ahora, profe, acá me dice individualismo. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que uno de los conceptos que utilizaba el clero de la Edad Media es que ellos eran los pastores que guiaban al rebaño, a la población, hacia la salvación. Pero la crítica que está haciendo el humanismo contra el clero le va a decir, aguanta, eso es falso, ¿ya? Ustedes son los pastores, sí, pero que están llevando al rebaño a trasquilarlos, a quitarles sus recursos dentro de la crítica que se le hace a la iglesia. Entonces, lo que va a decir la burguesía humanista es, oye, por si acaso, mírate las manos, no tienes patas, no eres oveja, eres humano, ¿ya? Mírate en un espejo, tienes rostro, ¿ya? Tienes rostro. Entonces, si eres un humano, el humano se caracteriza por ser racional. Date cuenta que te están engañando, ¿ya? ¿Qué es lo que tienes que buscar? Busca tu propio desarrollo individual. Date cuenta de qué cosa eres, de qué cosa puedes lograr y no te dejes guiar por parte de este clero. Es más, dile a tus amigos que se salven de esa condición de explotación en la que se encuentran, ¿ya? Amigo, tú no eres ovejita de los me, ¿ya? Bueno, si no entiendes su problema, hay que buscar tu propio desarrollo individual. No se entiende individualismo como que aplasto a los demás con tal de conseguir mi desarrollo. No, se entiende individualismo como se van a reconocer como seres humanos, como individuos que tienen que buscar su progreso ante las manipulaciones que han terminado sufriendo. Como ya le dije hace un rato, el humanismo va a terminar, al igual que el Renacimiento, revalorando la cultura greco-romana, greco-latina o clásica y se rechaza la escolástica. ¿Qué era la escolástica? Era la filosofía de la Iglesia que buscaba ya justificar la fe a través de la razón, como decía Santo Tomás de Aquino, pero era una forma de justificar el sistema feudal. Y la burguesía lo rechaza, ya lo rechaza. ¿Quiénes destacan por acá? Francesco Petrarca. Petrarca, a mí me gusta decir que es el padre del humanismo, tiene una obra llamada Cancionero, y en el Cancionero él nunca habla mal de la iglesia ni de Dios, ya, para nada. Lo que él hace solamente es hablar de qué. Él habla de la relación entre los seres humanos, de cómo le llama la atención la belleza de la naturaleza y del amor que siente por Silvia, ¿ya? Que nunca le hace caso, ¿ya? Pero lo importante es que él, a mí me encanta decir también que es un humanista purista. No ataca a la iglesia, pero tampoco habla de ella como influyente dentro de la vida humana, muy diferente a lo que decían los otros intelectuales. Giovanni Boccaccio, otro intelectual italiano, escribe la obra El Decamerón, que es un montón de pequeños cuentitos en las que critica la doble moral de la Iglesia Católica. Critica cómo la gente termina yendo a la iglesia a golpearse el pecho por sus pecados y luego termina criticando cómo las mujeres le sacan la vuelta a sus esposos y los hombres le sacan la vuelta a sus esposas, cómo el sacerdote pide castidad y virginidad y luego está teniendo sexo con las monjitas o pidiéndole sexo a las mujeres en el confesionario. Todo lo termina criticando. Pero el mayor crítico de la Iglesia Católica termina siendo Erasmo de Rotterdam, intelectual holandés, porque el humanismo pasa a ser una corriente intelectual que se difunde por Europa. Erasmo de Rotterdam
es el mayor crítico de la Iglesia Católica en el siglo XVI. En su texto del elogio a la locura, o el elogio de la estulticia, ¿qué es lo que va a plantear él? ¿Qué es el loco? ¿Ya? ¿Qué es el loco dentro de su obra? El loco es la razón. Profesor, ¿cómo es que el loco es la razón? Te explico, ¿ya? Te explico. Si todos nosotros miramos una pared, ¿ya? Y la mayoría, la inmensa mayoría de nosotros termina respondiendo que la pared es de color blanco. Y yo soy el único que afirma, porque así es, que la pared es de color negra, ¿ya? ¿Quién tiene la razón? ¿La mayoría o el que termina diciendo algo diferente? Y la respuesta termina siendo la mayoría, ¿ya? La mayoría. Toma en cuenta, ¿ya? Que precisamente es ahí donde Erasmo habla de la locura. Esa única persona que está dando cuenta que el color real de la pared es el negro y no el blanco, es el único que tiene la razón. Pero la inmensa mayoría que no lo entiende le va a decir que está loco, ¿ya? Erasmo elogia, aplaude al loco, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese loco, por más que sea incomprendido en este momento, si sigue manteniéndose en su posición, va a terminar siendo luego, ¿ya? Entendido por una persona más. Ya no es un loco, serán dos, y estos dos van a seguir arando con su conocimiento y por lo tanto llegarán a tener una mayor cantidad de personas que a través de la razón comprendan la realidad. Eso es la propuesta de Erasmo. Tomás Moro, con su obra Utopía, habla precisamente de una isla ideal donde terminan viviendo personas racionales y que terminan cuidando, que terminan cumpliendo la igualdad para todos. Ese es un aspecto interesante de su obra. Ese es el humanismo, ¿ya? Pero si lo que estamos hablando es el humanismo, ahora nos vamos al Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento más amplio, o sea, tiene literatura, tiene letras, pero principalmente destaca en el arte, en las artes plásticas, se le llama. ¿De qué cosas son las artes plásticas? Las artes plásticas terminan siendo la pintura, la escultura, la arquitectura, ¿ya? Ahora. Cuando hablamos de Renacimiento, al igual que el humanismo, habría que tomar en cuenta que el Renacimiento va a terminar revalorando la cultura clásica grecorromana, ¿ya? Toma en cuenta que va a ser muy importante para este proceso la figura de los mecenas. ¿Quiénes son los mecenas? Los mecenas terminan siendo considerados los financistas y los protectores de los intelectuales y los artistas de aquella época. El mecenazgo comienza en el siglo XV con con la familia Médicis, ¿ya? En la ciudad de Florencia. Como se desarrolla en el siglo XV, en los años 1400, a este periodo se le llama el 480. Recuerda tú que las obras de arte, pinturas y esculturas promovidas por parte de los Médicis principalmente van a terminar exaltando, ¿ya? Al ser humano y a la razón, ¿ya? Al ser humano y a la razón. Un ejemplo de eso termina siendo esta pintura que está acá, llamada con el nombre de la Escuela de Atenas, hecha por parte de Rafael. En esa obra, en la parte central, en la parte superior, está Aristóteles y Platón, saliendo de impartir una clase, ya en una escuela de Atenas. Pero además de eso, tomen en cuenta de que las personas que están en ese cuadro, toditos terminan siendo intelectuales, gobernantes, filósofos, etc. Esta termina siendo una obra que exalta la racionalidad y la revaloración de la cultura y la filosofía griega, ¿ya? Pero además de esto, habría que tomar en cuenta que en el siglo XVI la Iglesia Católica va a terminar respondiendo a ello. ¿Y va a terminar respondiendo a través de qué? Va a terminar respondiendo a través de también el mecenazgo o el financiamiento desde la ciudad de Roma, ¿ya? A artistas, pintores, escultores, que hagan obras, pero donde se exalte la fe y la religiosidad, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? El engreído del Papa Julio II, uno de los principales mecenas de la época, termina siendo Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel es el gran escultor de la época. Estas tres son esculturas de Miguel Ángel. El David. El David, hay que tomar en cuenta, termina siendo la figura del David bíblico, el que vence a Goliat. Pero este David termina teniendo todas las características de la figuración del culto a la belleza física que se venía teniendo en la antigua Grecia. Eso lo vimos la clase pasada. Yo te decía que en Grecia ya se consideraba como un cuerpo bello el cuerpo masculino que debe tener tres características. Triángulo masculino, espalda ancha, cintura delgada. Segundo, debe tener un cuerpo esbelto, ¿ya? Con algunos músculos tonificados y un pene pequeño. Y ese tipo precisamente de la representación de la belleza masculina se va a terminar representada en el David. Hay otras figuras religiosas, como el Moisés que se encuentra en la puerta de entrada de la tumba del Papa Julio II y la piedad de Miguel Ángel,
en donde siempre se resalta de que Miguel Ángel le saca sentimiento a la piedra, porque se ve a la Virgen María sentada y en su regazo Jesús muerto precisamente en sus piernas. Y la característica especial es el rostro, el sentimiento que se le ve al rostro de la Virgen María. Otra cuestión a tomar en cuenta, ya termina siendo la perspectiva y el naturalismo. ¿Ya? Se le dice el naturalismo porque se representa la naturaleza. Por ejemplo, en la obra de la Gioconda, como puedes terminar viendo al fondo, se representa un paisaje, ¿ya? Un paisaje. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, en la imagen de la piedad se termina viendo de manera natural los sentimientos, las flexiones del cuerpo. La perspectiva, ¿cuál es, profe? Para que entiendas, termina siendo lo que está en la escuela de Atenas. En la parte inferior, los personajes que aparecen en la parte inferior del cuadro terminan siendo más grandes y con los colores más claros, mientras los que están más al fondo terminan teniendo un cuerpo más pequeño y con los colores más opacos. Eso se llama perspectiva visual. ¿Qué es eso de la perspectiva visual? Recuerda que nosotros terminamos mirando en tres dimensiones: alto, ancho y fondo. Mientras las cosas más alejadas están, ya parecen ser más pequeñas. Y eso es lo que termina representándose en el arte del Renacimiento durante este periodo. Profe, una pregunta. Tú me dijiste hace un rato que había una pelea, que la burguesía quería, a través de la literatura humanista, terminar logrando convencer a la gente de que no se deje guiar por parte de la iglesia en el sistema feudal. La pregunta es, ¿lo logró? Y la respuesta es no. ¿Ya? No, ¿por qué? Porque por más que los libros terminen siendo más baratos, aún seguían siendo muy caros para los campesinos que eran muy pobres. Lo que sí es importante es que si bien no se masificó el conocimiento y la crítica a la iglesia, sí va a terminar lográndose difundir entre la burguesía. Una burguesía más intelectual va a terminar siendo una burguesía más crítica contra el sistema. Se generó una conciencia burguesa antifeudal, pero no se generó una conciencia popular. La iglesia también respondió adecuadamente. La iglesia se dio cuenta que la gente no compra libros, entonces ¿para qué financio literatos? Lo que voy a hacer es, a través del púlpito, de la misa, voy a terminar criticando de que la burguesía termina cometiendo pecados capitales. Son avaros, tienen plata y quieren más, son usureros, prestan plata y cobran demasiados intereses, así que por lo tanto no hay que seguirlos a ellos. Interesante. La burguesía, repito, agarró la idea humanista, ya, de terminar resaltando lo humano y lo racional, y lo pone en el arte. Pero la iglesia se dio cuenta de eso y ahí sí financió artistas para que agarren la escultura y la pintura y exalten la fe. No se pudo, ¿ya? La gente no logró ser convencida por la burguesía, pero la burguesía se dio cuenta de algo. Este no es el camino para poder tomar el control del gobierno. Si no puedes, ¿ya? Si no puedes contra la religión, terminó siendo la propuesta de la burguesía, entonces, ¿qué hay que hacer? Si no puedes contra el enemigo, ¿ya? Únete, sería una buena respuesta. Pero la burguesía no se va a unir a la Iglesia Católica porque ellos son aliados del sistema feudal. Entonces, ante la pregunta, si no puedes contra el enemigo, ¿qué hay que hacer? Úsalo. Usa la religión. Es ahí donde viene precisamente la llamada reforma protestante. Un segundito más, muchachos. No sé si en su casa, porque está haciendo un calor infernal, porque estoy abriendo más la ventana que se para cerrando cada rato. A ver, muchachos, reforma protestante. Ya vamos a ver la reforma protestante. ¿Qué pasa durante este proceso? Bueno, la reforma protestante, vamos a ver qué dice la definición, es un movimiento de renovación religiosa, ya, que buscó corregir la corrupción de la iglesia. Surge en Alemania con Lutero y se va a difundir por varias partes de Europa, pero ¿cómo surgió esto? Vuelvo a repetir, la burguesía se dio cuenta de algo. Si los señores feudales utilizan a la iglesia para poder manipular a la población, ¿por qué no hago yo lo mismo? Pero vamos a terminar no utilizando la iglesia católica, que es del contrincante. Lo que vamos a hacer es una iglesia nueva, que defienda mi estilo de vida y mis intereses. ¿Ya? Recuerda que la burguesía ha criticado duramente al clero católico a través del humanismo, y lo que ellos van a terminar diciendo es lo siguiente: no está mal la religión, lo que está mal es la iglesia católica. ¿Ya? Entonces hay que terminar quedando una iglesia no corrupta, una iglesia que busque la salvación del alma, una iglesia que termine defendiendo mi interés. Y esa va a terminar siendo las iglesias protestantes de la época. Tampoco terminó naciendo exactamente así, pero vamos a ver cómo se pueden perfilando.
Para poder entender esto, me dice acá cuáles son las causas de la Reforma Protestante. Uno, la crítica humanista en Europa hacia la Iglesia Católica. ¿Ya? Dos, la corrupción de la Iglesia Católica. Y tres, la excesiva riqueza de los sacerdotes católicos. Entonces, ante la mala imagen que vienen presentando los sacerdotes, repito, la burguesía va a buscar generar una iglesia más limpia, ¿ya? Más clara y que defienda sus intereses además. Entonces vamos a ver qué cosa fue lo que sucedió. ¿Ya? Me dice acá que el detonante ya fue la venta de las indulgencias, pero para eso vamos a entender un poco a Lutero. Lutero termina siendo ya de origen popular, de origen campesino, ya un evento en su niñez terminó marcando precisamente su fe religiosa, ya su fe religiosa, y decidió enrolarse precisamente en la orden de los agustinos y hacerse sacerdote. Lutero no solamente era una persona de mucha fe, sino que además de eso fue una persona que se preparó académicamente. Estudió filosofía y teología y más adelante terminó siendo profesor de esos cursos en la Universidad de Wittenberg, además de llegar a ser párroco de ese mismo pueblo. Ahí comienza un problema con Lutero. Lutero sabe de que es una persona con mucha fe, muy preparada, ya muy preparada, pero termina viendo cómo personas con menor fe y preparación que él terminan accediendo a mayores cargos dentro de la iglesia, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en la iglesia todos los cargos se terminaban vendiendo, ¿ya? Esa es la venta de los cargos eclesiásticos que Lutero va a terminar criticando. Entonces Lutero decía, ¿de qué me sirve yo tener tanta fe si mi institución, si la iglesia no termina premiando la fe, sino termina premiando el dinero, ¿ya? Que alguien tiene para poder acceder a un cargo? Eso es algo que le va a terminar molestando y que Lutero va a terminar utilizando mucho en su discurso. Pero no es lo único, ¿ya? Que terminaba pasando. Lutero critica en general la corrupción. ¿Qué cosa es la corrupción? Corrupción simplemente es desviarse de la línea original para el propósito que terminaba teniendo una institución, ¿ya? En ese sentido, ¿qué pasa? La iglesia termina siendo una institución, o nació como una institución de fe, que debía buscar la salvación del espíritu de los seres humanos. Pero lo que se veía en este momento es que la iglesia se había convertido en una institución que le terminaba interesando solamente el lucro. Vendía cargos eclesiásticos, vendía, por ejemplo, objetos que supuestamente te iban a terminar dando salvación. Se vendían las astillas de la cruz donde Jesús fue crucificado, los clavos de Cristo o huesos de santos, ¿ya? Que supuestamente te iban a terminar salvando. Y no hay que olvidar lo que le dije la vez pasada, la mayor preocupación de la población durante la Edad Media y durante la Edad Moderna termina siendo la salvación del alma. Así que por lo tanto la iglesia lucraba con esa necesidad del pueblo. Pero el caso más emblemático, como dice ahí el detonante, termina siendo la venta de la indulgencia. ¿Qué es la indulgencia? La indulgencia termina siendo, para ponerlo en simple, una reducción ya de la pena que vas a terminar recibiendo por los pecados cometidos. En castellano. Cuando una persona termina confesando ante el sacerdote sus pecados, va a terminar recibiendo una penitencia. ¿Eso qué significa? Que el sacerdote te va a terminar diciendo, reza tantos Padres Nuestros, Ave María, o flagélate el cuerpo, y de esa manera se te va a terminar reduciendo tu pena. Pero ¿cuál es la pena? No entiendo. Es que ya no había, o se había generado un cambio en el concepto de la salvación. Antes había cielo, infierno, pero ahora se ha terminado creando en el siglo XII un nuevo concepto llamado purgatorio, una etapa media entre el cielo y el infierno donde todas las personas van a terminar pasando, que por los pecados que hayan terminado cometiendo, ya van a terminar recibiendo una cantidad de años de castigos por los pecados cometidos. Ya si los pecados son muy excesivos, al infierno. Si son salvables, vas a terminar teniendo 200, 400, 600 años en el purgatorio antes de poder pasar a los círculos del cielo. Profe, aguanta, así era, ese es el concepto que generó la iglesia. Y repito, los sacerdotes, con la indulgencia, con darte una penitencia, hacían de que esa pena bajara, que ya no son 400 años, son 20. ¿Ya? Ahora, repito, el Papa León X ya va a terminar diciendo, necesito plata para construir la Basílica de San Pedro, una iglesia gigante en Roma. Y como necesito plata, entonces, ¿qué van a hacer sacerdotes? Ya, la indulgencia ya no es gratis, ahora se vende, ya se vende, la venta de las indulgencias. Un sacerdote te terminaba tomando tu confesión y tú contabas pues todito lo que has hecho, ¿no? El sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Decía, uy, mira, ¿sabes qué? A ver, sacerdote, ¿cuántos Padres Nuestros de María para terminar limpiando el pecado? No, hijo, lo que tú has hecho son pecados grandes. Eso no se termina limpiando con Padre Nuestro de María. Lo que se tiene que hacer es rezar por tu alma. Cuando tú fallezcas, debemos rezar mucho por tu alma.
¿ya? Ahora, por todos los pecados que tú me has dicho, uy, tú necesitas como 50 misas, ¿ah? Yo la misa no te la cobro, ¿ya? Pero el alquiler del local sí, el alquiler del local sí. Entonces, como el alquiler del local por cada misa ahorita está a 400 soles y tú necesitas 50 misas, entonces tienes que pagarme 20.000 soles por adelantado, cholo, porque te vas a terminar muriendo y después seguramente no nos pagan. Ahora, si quieres todavía que Diosito te termine queriendo más, hay que poner un coro de ángeles, un coro de niños, sin pecados, ya sin pecados, para que cante por tu alma. Y cuando Diosito se sienta regocijado con eso, pues tu alma va a terminar yendo más derechito al cielo todavía, ¿ya? No solamente eso, ¿no? Si puedes, termina construyendo un templo, una iglesia en tu tierra, si eres un señor feudal, y mantén precisamente la iglesia y por eso vas a terminar teniendo más facilidades todavía. Cuando la iglesia vino con ese argumento de la reducción de la pena producto de la venta de las indulgencias, esto terminó generando un gran malestar popular. ¿Eso popular por qué? Bueno, es que habría que tomar en cuenta algo. Los campesinos, la gente del pueblo termina diciendo, aguanta, aguanta. Ya, con esto de las indulgencias yo me pongo loco. ¿Por qué? Porque ese señor feudal, ya, ladrón, asesino, pedófilo, corrupto, ya, termina pagando por la indulgencia porque tiene plata y va a terminar yendo más rápidamente al cielo. Yo termino siendo una persona del pueblo, pobre, pero soy un buen cristiano, ya soy un buen cristiano. He cometido pecados, evidentemente, desde mi nacimiento, pero he intentado estar recto dentro de la moral del cristianismo, pero con pecadillos en el camino, ¿ya? Entonces, él, ya, con todo lo pecador que ha sido, va a terminar yendo más directamente al cielo y yo me voy a terminar demorando por la condición en la que me encuentro, por ser pobre. Ese malestar de la población es lo que recoge Lutero. Eso es el hecho por el cual Lutero se convierte en una figura trascendente. Lutero lo que hace no es terminar inventándose un discurso. Lutero escucha el malestar de la gente y él lo dice públicamente. Al ser un sacerdote, ya, eso le da más prestigio y la gente va a decir, lo que Lutero dice es correcto, pues hay que apoyar al compañero Lutero, ¿verdad? Y ese va a terminar siendo el éxito de su propuesta. Lutero publica un documento en la puerta de la Universidad de Wittenberg llamado Las 95 Tesis, ¿ya? Y en ese documento, emitido en 1517-18, ¿qué cosa va a terminar planteando? Va a terminar planteando que la fuente para la salvación del alma no termina siendo ni hacer buenas obras, ni terminar utilizando todos los sacramentos, y mucho menos la indulgencia, sino que la única manera es creer en Dios, ¿ya? Creer en Dios. Y punto, esa es la única fuente de salvación. Además, Lutero estaba haciendo un llamado de atención. Hay sacerdotes que en nombre del Papa ya están vendiendo las indulgencias, y yo no creo que el Papa termine queriendo eso, ¿ya? Cuando Lutero terminó planteando esas ideas, además de que Dios creó todo, y por lo tanto si Dios creó todo y nosotros somos hijos de Dios, todo es de todos, ¿ya? Por lo tanto las tierras y los lagos y las lagunas y los ríos pueden ser de libre acceso de la población para poder cazar y pescar. Hay que tomar en cuenta que Lutero está diciendo cosas que para esa época eran revolucionarias. La idea de Lutero es que lo lean profesores, sacerdotes y estudiantes de Wittenberg y se debata. Con ese debate se haga un documento y se envía al Papa para poder generar una propuesta de reforma. Esa era su idea, una propuesta de reforma, no crear su iglesia. Pero lo que no supo Lutero es que hubo gente del pueblo que lo leyó, lo transcribió, lo pasó de mano en mano, de pueblo en pueblo, de reino en reino y llegó hasta Roma. Y esta propuesta de Lutero pues, era una bomba que estaba generando muchas críticas hacia la iglesia. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedió? Cuando el Papa lo leyó, dijo, ah, no, este Lutero es un problema, hay que excomulgarlo, quitarle los sacramentos y botarle de la iglesia. Cuando Lutero, la iglesia lo excomulgó, Martín Lutero públicamente le dijo a la gente de su pueblo, de Wittenberg, mira lo que ha hecho el Papa, le acaba de botar de la iglesia. La gente, en lugar de rechazar a Lutero, dijo, no, el Papa lo está haciendo de ardido, como le está diciendo su verdad, pero te quiere callar. No, no importa, Lutero, te queremos a ti. Así que Lutero se sintió respaldado. Como el Papa no pudo callar a Lutero, el Papa le pidió al emperador de Alemania, a Carlos V, que a la vez era rey de España, con el nombre de Carlos I, le dijo, cállame este pata. Carlos V, ya Carlos V quería algo. Él quería convertirse en monarca absoluto, en someter a los señores feudales de Alemania. Y convocó una reunión llamada la Dieta de Worms. En la Dieta de Worms, toditos los señores feudales de Alemania fueron reunidos y entre los puntos de debate estaba el tema de Lutero. Lutero fue traído hacia la reunión para que públicamente diga que él estaba equivocado, que rechazaba todo lo que había dicho anteriormente. ¿Sabes lo que dijo Lutero? Le dijo al emperador, señor, yo a usted nunca le he dicho cómo gobernar porque yo de política no sé nada. Ahora, si usted me dice en qué parte de mi propuesta me he equivocado, yo me retracto. Le terminó diciendo, ¿tú qué sabes hoy? ¿Qué hablas? ¿Ya? ¿Qué hablas?
Y muchos nobles terminaron diciendo, eres un irreverente, no le puedes decir eso al emperador, perdónalo, perdónate, discúlpate, ¿ya? Pero hubo un personaje especialmente importante, el segundo hombre más poderoso de Alemania, llamado Federico III, duque de Sajonia. Este personaje no quería someterse a Carlos V como emperador, rechazaba el absolutismo y se dio cuenta que Lutero es una persona que tiene la sotana bien puesta. No se deja someter por el emperador, no se deja someter por el papa, tiene un gran respaldo popular. Si Lutero habla en contra del absolutismo, terminamos evitando precisamente el poder del emperador. Y esto fue lo que hizo. Federico de Sajonia le dijo a Lutero, tu cabeza está pedida, te quieren matar. Te voy a proteger en mi castillo y voy a terminar financiando tu propuesta de terminar traduciendo la Biblia al alemán y difundirla entre la población. Pero quiero que rechaces con tus textos al absolutismo. Y Lutero le dijo, ya papi. Y así se hizo una alianza importante. Ahora, en Alemania hasta ese momento se permitía o había cierta libertad religiosa, porque Lutero era al fin y al cabo un sacerdote católico, pero en una reunión llamada la Dieta de Spira se anuló el hecho de que los luteranos puedan públicamente hablar. Los luteranos sacaron un documento llamado como la Confesión de Augsburgo, y en la Confesión de Augsburgo terminaron planteando qué cosa era ser luterano y qué lo diferencia de ser católico, ¿verdad? Para los luteranos la diferencia era simple, ¿ya? ¿Cómo se obtiene la salvación? A través de la fe. ¿Qué es la fe? Creer en Dios. ¿Cómo creo en Dios? Conversando con Él. ¿Cómo vas a conversar con Dios si Dios es su ser espiritual? A través de su palabra que se encuentra en la Biblia. Lutero hablaba de la libre interpretación y acceso a la Biblia. Ese termina siendo uno de sus puntos revolucionarios, porque hasta ese momento la Biblia solo era de acceso de los sacerdotes. Además de eso, Lutero planteaba, o el luteranismo planteaba, que de los 7 sacramentos solo 2 eran válidos, bautismo y comunión. Planteaba no tener presencia de imágenes dentro de la iglesia porque era idolatría, no creer en la santidad de la Virgen porque la Virgen María solamente fue un vehículo para el nacimiento de Jesucristo. Además, terminaba planteando ya que las propiedades de la iglesia, ¿ya? Y los impuestos que cobrara fueron administrados por parte del Estado, porque si la iglesia tenía bienes y dinero se volvía corrupta, entre varias cosas más. Lutero ya planteó todo esto y se produce en Alemania un problema mayor. Alemania se dividió en dos partes, el norte, ya el norte antiabsolutista, pro-comerciante y luterano, contra el centro y el sur católico. La Liga del Esmalcalde en el norte, la Liga de Nuremberg en el sur, se va a terminar esto convirtiendo en una guerra civil, una guerra de religión en el territorio de Alemania. La guerra acaba ya con la victoria de los católicos, pero el emperador de Alemania decidió dos cosas: mantener la soberanía de los señores feudales, es decir, elimina su propuesta de absolutismo, y segundo, que los señores feudales establezcan el culto religioso dentro de su territorio. Si yo soy un señor feudal luterano, todos tendrán que ser luteranos en su país. Pero si soy católico, no me interesa, nadie te pregunta, tienes que ser luterano. Así que así acabó la guerra en Alemania. Profe, ¿y qué pasó además? Lutero ha generado un terremoto político-religioso. Juan Calvino es un abogado francés. Y este pata le termina diciendo al rey de Francia, llamado Francisco I, oye, ¿por qué no terminamos creando una iglesia como la de Lutero en Alemania? Le quitamos los bienes al papa y te lo agarras tú. Pero yo a cambio dirijo la iglesia francesa. Al rey Francisco I le pareció buena la idea, ¿ya? Pero luego se dio cuenta de algo, la guerra de religión que se ha producido en Alemania. Dijo, no, estas ideas protestantes no me gustan. Calvino y su gente terminaron siendo perseguidos, varios asesinados, y Calvino huyó hacia una ciudad llamada Ginebra en el actual país de Suiza. Calvino plantea exactamente lo mismo que Martín Lutero, exactamente lo mismo, con una sola diferencia, ¿ya? La fe. Para Lutero se salvan los que tengan fe. Para Calvino se salvan los que tienen fe. Pero la fe no es algo que tú puedas conseguir. La fe es algo con lo que tú ya naces, ¿ya? ¿Y de dónde saca Calvino esa idea? Libro de las Revelaciones según San Juan, o también llamado como el Apocalipsis. En el momento del juicio final, solo 144.000 personas se salvarán, ¿ya? 12.000 por cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces Calvino dice, si la Biblia habla de un número exacto de personas que se van a salvar, entonces yo no puedo decir que todos los que tengan fe se salvarán. A menos que muchos crean conseguir la fe, cuando la fe es algo que Dios le ha dado solamente a un grupo de personas en específico, incluso antes que nazcan. Esa es la propuesta de Calvino y a eso se le conoce como la teoría de la predestinación.
No importa lo que tú hagas, ¿ya? Tú no puedes terminar consiguiendo la salvación por tu propia cuenta. No existe el libre albedrío, ¿ya? Si tú has nacido para salvarte, te vas a salvar, así seas un pecador del demonio, ¿ya? Si tú has nacido para no salvarte, no te vas a salvar, así creas ser lo más santo que puedas. De tal manera que Calvino plantea esta diferenciación. Calvino decía que cualquiera podía terminar dirigiendo la iglesia, porque él era abogado y por lo tanto planteaba eso. Y hay que tomar en cuenta que el calvinismo comenzó a tener aceptación, mucho más aceptación que el luteranismo en diferentes regiones de Europa. Del calvinismo nace los puritanos, los presbiterianos, los cuaqueros, los hugonotes y un montón de grupos religiosos más. Ginebra es llamada la Roma del protestantismo. Mucha gente va allá a perfeccionar sus ideas sobre el protestantismo y etcétera de puntos a tomar en cuenta. ¿Qué más a tomar en consideración? No solamente en Francia, en Inglaterra. El rey Enrique VIII va a terminar siendo declarado por el Parlamento, jefe del Estado y jefe de la Iglesia, a través de una ley llamada como el Acta de Supremacía. Mientras que en Alemania el protestantismo luterano sirvió para frenar el absolutismo, en Inglaterra, la reforma protestante sirvió para poder consolidar el absolutismo. Enrique VIII era jefe del Estado, jefe de la Iglesia y por lo tanto se quedaba con las propiedades de la Iglesia, diezmos, tierras y demás. De tal manera que esta terminó siendo un punto especial. Ahora, el protestantismo crece y tiene un montón de seguidores, sobre todo en el norte de Europa, pero ante el avance del protestantismo, la Iglesia Católica responde. La respuesta de la Iglesia va a ser conocida con el nombre de la Contrarreforma. La contrarreforma debe ser entendida de dos maneras diferentes. Por un lado, son las medidas de la Iglesia para frenar el avance protestante. Y por otro lado, la contrarreforma termina siendo una reforma de la propia Iglesia Católica, ¿ya? Es decir, tiene que adaptarse a las nuevas condiciones, a las duras críticas que le han hecho y tiene que reorganizarse para poder seguir manteniendo su vigencia, ¿ya? Por eso se dice que la contrarreforma es un movimiento de autocorrección. O sea, la Iglesia Católica va a tener que establecer algunos cambios para poder sobrevivir y renovarse frente a la expansión del protestantismo. Al principio la Iglesia Católica no sabía qué hacer contra el protestantismo, pero hay un papa que va a terminar siendo fundamental y su nombre termina siendo Paulo III. Paulo III convoca una reunión de los principales líderes de la Iglesia Católica, en una reunión que tiene varias fechas y años de reunión para tomar decisiones, llamada con el nombre del Concilio de Trento o el Concilio Tridentino. En Trento se establecieron varios cambios. Primero se van a terminar haciendo rígidas algunas propuestas de la Iglesia. Los 7 sacramentos son válidos, la presencia de imágenes es solamente para la veneración, más no para la idolatría, que la Iglesia debe tener propiedades, por supuesto, porque de esa manera la Iglesia financia las obras de fe que termina teniendo. Por ejemplo, que los sacerdotes deben seguir siendo no casados ni con hijos, mantener la castidad, cosa que el luteranismo y los protestantes rechazaban, y así por el estilo. Son varias cosas en las que se van a mantener rígidos. Por otro lado, hay cosas en las que se van a adaptar. Se establece una pastoral más rígida y controladora frente al protestantismo. Te explico. Antes un párroco tenía que manejar la parroquia de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Terreno grande, mucha población, muy difícil controlar y el protestantismo avanzaba, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace ahora? Villa El Salvador un párroco, San Juan otro párroco, Villa María otro. De esa manera se tenía un grupo más reducido de población con un territorio más pequeño y se establecía un control más rígido para evitar el avance protestante. ¿Cómo un control más rígido, profe? Bueno, para comenzar, había medios de control. El primero era la creación del índex, como dice ahí en el Concilio de Trento. El índex termina siendo la lista de los libros prohibidos para los católicos. Católico que tenga, lea o comercialice esos libros automáticamente va a terminar siendo acusado de hereje, ¿ya? ¿Y qué cosa era la herejía? La herejía era desviarse de la pureza de la fe y la moral católica, ¿ya? De la fe y la moral católica. Y como estos libros terminaban, digamos así, obnubilando tu mente, entonces quien tuviera esos libros automáticamente era acusado de hereje. Por hereje eras llevado a ser investigado por parte del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.
y el Tribunal del Santo Oficio y la Inquisición, si te encontraba culpable, te podía castigar, desde el castigo más simple, como eran azotes, hasta el castigo más duro, que era quemarte vivo para purificar tu alma, ¿ya? Así como ello, habría que tomar en cuenta que dentro de este proceso de qué hacer contra el protestantismo, nace una nueva orden religiosa, llamada con el nombre de la Compañía de Jesús. El nombre puede ser un poco extraño. Compañía se le llamaba a los batallones militares. San Ignacio de Loyola, o Íñigo López de Recalde, como era su nombre original, era un militar español que había sufrido durante una guerra una herida en la pierna, ya durante la guerra contra los turcos en la batalla de Lepanto, una herida en la pierna que lo había dejado casi inválido, pero producto de su preparación militar y su fe rígida logró curarse. Y terminó escribiendo un libro llamado Ejercicios Espirituales. Y este personaje llegaba a la siguiente conclusión, ¿Cuál es el problema de la iglesia? El problema de la iglesia es que hay un montón de órdenes y grupos religiosos dentro de ella. Dominicos, franciscanos, agustinos, betlemitas, cistercenses, etc. Pues cada uno de ellos se mueve por su propia cuenta. La iglesia termina siendo una unión de varios grupos diversos. Pero lo que se tiene que hacer para poder mantener fuerte la iglesia es entenderla como si fuera una compañía militar, donde el comandante general manda, todo el mundo termina cumpliendo, y el comandante general es el Papa. Ellos planteaban precisamente un voto de obediencia al Papa. Lo que el Papa dice termina siendo correcto, incuestionable. Nosotros somos sus militares, pero además de eso termina planteando una intensa labor educativa. Quien pertenecía al grupo jesuita terminaba siendo sacerdotes de alto nivel intelectual. ¿Para qué? Para terminar defendiendo a la iglesia frente a los ataques intelectuales o críticos que venía teniendo por parte del protestantismo. También terminaron planteando restablecer las misiones, es decir, ir a lugares alejados ya para terminar difundiendo el catolicismo antes que lleguen los protestantes, y terminaron siendo uno y varios medios de defensa contra el avance protestante. El siglo XVI, el siglo XVII, como lo vimos en Alemania hace un rato, va a ser un periodo también de constantes conflictos, guerras civiles por el tema religioso, por si acaso. Ahora, salgamos de acá y nos vamos a otro tema rígido, ¿ya? Bueno, antes de llegar al absolutismo, nos vamos a la expansión europea. En realidad está todo mezclado, ¿no? Si tú ves ahí, el humanismo está entre los siglos XIV, XV y XVI, ¿ya? El renacimiento entre los siglos XV y XVI, la reforma está en el siglo XVI, la expansión europea en el siglo XV y XVI, el absolutismo en el siglo XVI y XVII. A mí me gusta decir que el siglo XVI es un siglo de nudo, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso de siglo de nudo? Lo que pasa es que hay varios eventos que van a estar mezclados de manera conjunta, ¿ya? Y hay varios hechos que en un momento vamos a pasar a ver. La expansión europea. ¿Qué pasa con esto de la expansión europea? Mira tú, te dije y vuelvo al tema. Desde la Guerra de las Cruzadas y posterior a ella, los comerciantes italianos tienen el comercio en el Mediterráneo Oriental, tienen contacto con la ruta de la seda y de las especias, y son muy ricos los comerciantes italianos. Pero hay problemas, ¿ya? Hay problemas. Desde el siglo XV, los turcos otomanos van a terminar creciendo desde acá, desde la actual Turquía, van a comenzar a expandirse progresivamente hacia ¿dónde? Hacia Siria, Palestina, Israel, Cercano Oriente y luego Egipto. Y posteriormente van a cruzar hacia Europa y van a terminar derrotando el Imperio Otomano, poniéndole punto final cuando derrotan en 1453 a la capital de Constantinopla. Ellos pasaron a manejar todo el Mediterráneo Oriental y bloquearon el comercio entre Europa y Asia. Primera consecuencia, quiebra de los comerciantes italianos, ¿ya? Segunda consecuencia, pérdida del comercio con el Asia, ¿ya? Y ante esto se va a comenzar a buscar una ruta alternativa para poder seguir teniendo comercio con Asia sin pasar por los territorios musulmanes. ¿Qué se hizo entonces? Bueno, ¿ya? El comercio, la ruta del Mediterráneo prácticamente se perdió, ¿ya? El comercio en la cuenca comercial del Mediterráneo terminó entrando en crisis, y la nueva ruta o la nueva zona de acceso comercial será el Océano Atlántico, o también llamado con el nombre del Mar Tenebroso. Habían dos reinos que terminaban teniendo ventajas: Portugal y España, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos tenían el beneficio ibérico, se encontraban en la punta occidental del territorio europeo con rápida salida al Océano Atlántico, y de su ventaja. A eso le tienes que terminar sumando el uso de una serie de avances científicos, tecnológicos y náuticos nuevos, ¿ya?
Por ejemplo, el uso de las carabelas, embarcaciones mucho más pequeñas, movidas con la fuerza del viento ya de los mares para terminar trasladándose rápidamente hacia otros espacios para su actividad comercial. Por ejemplo, el astrolabio, por ejemplo, la cartografía, etcétera. Una serie de elementos que van a terminar siendo fundamentales. Portugal es el primero que entra en la competencia. Hay que tomar en cuenta que en el año de 1423 se lanza a la mar los portugueses para poder utilizar una nueva ruta para poder llegar a la India, la ruta africana, bordear el África para poder llegar a la India. Tú puedes ver en el mapa que está en la parte inferior izquierda que bordear el África es lo que hicieron los portugueses, pero si bien en el mapa parece simple, no lo es. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no se conocía cómo era el mundo. Lo único que se conocía del África era la zona norte. Y si tú te alejabas demasiado hacia el sur o hacia el occidente, las embarcaciones no regresaban. Y no regresaban, ¿y sabes cuál era la mentalidad de los navegantes? Uy, llegaron al límite del mundo y desaparecieron. O vinieron monstruos, el Kraken, las sirenas, y los terminaron matando. Entonces, Portugal, ya gracias al príncipe Enrique el Navegante, crea la denominada Escuela Naval de Sagres. Y gracias a la Escuela Naval de Sagres es que van a comenzar, repito, a bordear poco a poco el África mediante el cabotaje, o ir navegando pegadito a las costas, hasta rodear el África y llegar a la India. Hay 3 puntos importantes de su navegación y están precisamente en los cuadros. En el número 1 dice el Cabo de las Tormentas o Cabo de Buena Esperanza. Bartolomé Díaz logró darle la vuelta, cruzar por el sur precisamente de Sudáfrica, del Atlántico al Océano Índico en 1488. Recuerda, el viaje portugués comenzó en 1423. En 1498, 10 años después, Vasco da Gama llega a la India y 2 años después, en 1500, Pedro Álvarez Cabral al Brasil. Profe, aguanta. Si en 1423 los portugueses comenzaron su viaje con el objetivo de llegar al oriente, a la India, ¿por qué se demoraron 75 años? Bueno, la cuestión es que los viajes de descubrimiento del siglo XV no son solamente viajes de descubrimiento, recuerden, son viajes de expansión comercial. Y mientras ellos fueron pasando por las costas occidentales del África, terminaron encontrando oro, plata, diamantes, elefantes a los que mataban y le quitaban los colmillos por el marfil, y población que capturaban y la vendían como esclavos en Europa. Entonces, no van a pasar desapercibidos esos recursos y van a demorar el viaje porque están saqueando recursos y obteniendo una gran cantidad de ganancias. España no pudo entrar rápidamente al proceso de competencia de navegación comercial porque España todavía tenía muchos problemas por resolver. A mediados del siglo XV, España estaba dividida en 7 reinos, en donde los más poderosos y más grandes y más ricos eran Castilla y Aragón. El primer gran paso para que España termine entrando a la competencia terminó siendo el matrimonio entre la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón. La unión matrimonial de ellos, de los llamados reyes católicos, generó la unión política de España. Pero ahora se buscaba generar la unión cultural de España, crear el concepto de nación española. ¿Cómo se crea ese concepto? Simple, simple. Los reyes, ¿qué es lo que van a terminar estableciendo? Van a establecer que para poder ser llamado español tienes que hablar el idioma de España. El idioma de Castilla, el castellano, se convierte en el idioma de todos los españoles. Así que todos tienen que hablar ese idioma. Y lo segundo es que para ser español tienes que ser católico. Pero una pregunta, ¿y si soy judío? Bueno, si eres judío con plata, si quieres te vas, ¿ya? Y si no tienes plata, tienes que quedar obligatoriamente y convertirte al catolicismo, sí o sí. Esa es la religión oficial del gobierno. Un montón de judíos con dinero se retiraron, ¿ya? Pero ahora viene otra cuestión. En España habían varios reinos y solamente había uno en el sur que era un problema. En España, desde el siglo VIII, desde que fueron invadidos por los musulmanes, se produce una larguísima guerra llamada como la Guerra de la Reconquista. Para mediados del siglo XV solamente quedaba un reino musulmán en el sur de España llamado el Reino de Granada. Y los reyes católicos van a terminar estableciendo una suerte de guerra de cruzada contra esos musulmanes. Esa guerra va a terminar siendo la guerra contra Granada, la guerra contra los moros, que recién va a terminar teniendo victoria el 1 de enero de 1492, el mismo año que Colón descubre América. A partir de eso, la corona española recién va a comenzar a ver la idea de la expansión comercial como una idea prioritaria. Y le van a hacer caso, después de haber sido choteado ya anteriormente, a Cristóbal Colón.
Cristóbal Colón terminaba planteando una idea rara. ¿Cuál terminaba siendo su idea rara? Que la Tierra era esférica. Y si tú viajas hacia el occidente, le das la vuelta al mundo y llegarás a las Indias Orientales. Cristóbal Colón le explica eso a la reina Isabel de Castilla, y la reina Isabel de Castilla, poniendo algunos peros, le dijo: mira, yo te voy a terminar apoyando, papi. ¿Qué cosa quieres? Plata no hay, ¿ya? Plata no hay. Lo que Colón quería de la reina era algo bien simple. Colón hace tiempo atrás quería llegar precisamente al territorio de las Indias Orientales o América. El problema es que Colón no podía reclamar nada de la región a la que llega, porque el único que puede conquistar otro pueblo era un reino. Solo un reino puede derrotar otro reino. Cristóbal Colón no era rey. Cristóbal Colón necesita el apoyo de una corona, y esa va a ser precisamente la reina de Castilla. ¿Qué es lo que se estableció? Un acuerdo llamado como la capitulación de Santa Fe. Y en la capitulación de Santa Fe, la reina Isabel le va a terminar dando a Cristóbal Colón la autorización para en su nombre conquistar las tierras de las Indias Orientales. ¿Qué ganaba la reina Isabel? Las tierras que se conquistaran, y los súbditos que vivan en ese territorio que le paguen tributos. ¿Qué ganaba Cristóbal Colón? Cargos y títulos como el título de virrey y el 10% de las riquezas que se terminen obteniendo, además que la reina le iba a terminar consiguiendo financiamiento para su viaje. Así estaba el proceso. Bueno, Cristóbal Colón comienza su viaje en abril de 1492, y el 12 de octubre termina llegando hacia el territorio americano. ¿Ya? Recuerda que los viajes de Colón van a terminar siendo 4. En su primer viaje descubre las islas del Caribe o las Antillas, la isla de Guananí, a la que bautizan como San Salvador, la isla de Cuba, a la que bautizan como Juana, la isla de Haití, a la que bautizan como la Española. En el segundo viaje se funda la primera ciudad española en América, la Isabela. En el tercer viaje se va a terminar estableciendo eh, la llegada a Venezuela, a tierra firme, al suelo continental americano, ¿ya? Y en el cuarto viaje, Colón va a terminar llegando a Honduras, Costa Rica y Panamá, ¿ya? De manera que poco a poco se va conociendo más el suelo continental americano. Después de este viaje, a Colón lo terminan sacando del camino el rey Fernando Aragón, y bueno, ya su imagen desaparece. Pero a partir de eso, el control de América va a ser cada vez mayor, y el poder de España se va a terminar incrementando. Como consecuencia de lo mencionado por Portugal y España, podemos terminar mencionando, número uno, lo que ya les decía hace un rato, el comercio en el Mediterráneo ya no importaba. ¿Ya? Ahora la nueva zona de navegación para el comercio terminaba siendo el Océano Atlántico o Mar Tenebroso. Por eso dice acá que se produce el apogeo de la cuenca del Océano Atlántico. Portugal utiliza el Atlántico para darle la vuelta al África y llegar al Oriente, y los españoles usan el Atlántico para poder llegar a América. Y dice acá, y se inicia el mercantilismo. Profe, ¿qué es el mercantilismo? Es el hecho por el cual el Estado apoya la actividad comercial, aunque cobrando altos impuestos. Los reinos de Portugal y España fueron los que apoyaron el desarrollo de la expansión comercial de los reinos de este periodo. No te olvides tú. Se forman los imperios coloniales ultramarinos. ¿Eso qué significa eso? Que España y Portugal, reinos chiquititos, como puedes terminar viendo en el mapa, terminaron ahora teniendo grandes extensiones territoriales más allá de su mar, ¿ya? Más allá de su mar. Eso significa ultramarino, más allá. Más allá de sus costas, ellos terminaban teniendo un imperio gigantesco, ¿ya? Gigantesco. España y Portugal van a formar el colonialismo de la época. Dice también hecatombe demográfica. Recuerda que los americanos o los españoles, cuando llegan a América, van a tener enfermedades como viruela, gripe y sarampión, que va a terminar generando una inmensa cantidad de muertes, ¿ya? Va a haber un proceso de mezcla racial, sobre todo de españoles y portugueses, no por parte de los colonos ingleses a donde ellos llegan, por poner un ejemplo. Y además de eso, donde llegan estos ibéricos, van a terminar imponiendo la cultura occidental, imponen su idioma, la fe cristiana, la filosofía occidental, y muchas de las culturas locales van a terminar viéndose duramente golpeadas, ¿ya? No te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? El otro aspecto a tomar en consideración es, como le decía, el siglo XVI es un siglo de nudo. Hay varios eventos y elementos que se van a terminar produciendo a la vez, ¿ya? Produciendo a la vez. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en el absolutismo habría que tomar en cuenta, ya, que esta termina siendo un sistema de gobierno nuevo que se va a terminar generando en Europa. El nombre que también se usa es el nombre de monarquía moderna. Y te explico por qué, ¿ya? ¿Qué implica una monarquía absoluta? El absolutismo termina siendo, ¿ya?, que una sola persona toma todas las decisiones por completo en el gobierno.
Eso significa de que el rey va a terminar concentrando, como dice en la definición, el poder político, económico, militar, religioso, ya religioso, en sus manos. Eso, si él concentra esos poderes, entonces, ¿qué va a suceder? El poder religioso de la iglesia, el poder político de los señores feudales y el poder económico de los comerciantes se van a someter a la autoridad del rey, porque él es la máxima autoridad en su reino. ¿Ya? El poder de los reyes ya no nace de la noche a la mañana, como la iglesia había dicho. Producto de la derrota en la guerra de las cruzadas entre los siglos XIII, XIV y XV, el poder de los señores feudales fue cayendo y el poder de los reyes fue creciendo. Y en el siglo XVI su poder terminaba siendo incuestionable, absoluto, ¿ya? Absoluto. No te olvides tú, ya no te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Qué características va a terminar teniendo el absolutismo? Vamos primero por el punto de vista religioso. Recuerda que el rey antes era coronado por parte del papa o un representante suyo, lo que implicaba que el poder del rey provenía de la iglesia. ¿Qué va a decir ahora el monarca absoluto? No. Un nuevo concepto, providencialismo. ¿Qué cosa es el providencialismo? Mi poder proviene directamente de Dios sin intermediarios. ¿Ya? Cada cosa que yo hago es porque Dios me la está mandando. Por lo tanto, todo lo que yo hago es indiscutible, es incuestionable, porque yo hago lo que Dios me dicta. Ahora, tú no puedes terminar criticando a Dios y por lo tanto no me puedes terminar criticando a mí. Mi poder es incuestionable porque proviene directamente de Dios. Regalismo, ¿ya? ¿Qué es el regalismo? El regalismo también tiene que ver con la religión. Yo, va a terminar diciendo el rey, ya va a terminar diciendo el rey, tengo una cuestión. En mi reino mando yo, ya mando yo. Nadie por encima de mí, ¿ya? Incluso el Papa. Ni siquiera el Papa va a estar por encima mío. Si el Papa se le ocurre cobrar más impuestos a los cristianos, ya a los cristianos, entonces no se va a terminar aceptando si yo no lo quiero. ¿Ya? La última palabra en el reino la tiene el rey, repito, por encima, ya por encima incluso del clero. Desde el punto de vista político, ¿qué es lo que hace el rey? Somete a la nobleza feudal. El caso más emblemático se terminó observando, por ejemplo, en España con el rey Carlos I. Cuando él, de procedencia austríaca, pasa a gobernar, los comuneros, las ciudades se rebelan contra él. Y Carlos I los terminó aplastando, mostrando su autoridad política. En el caso de Francia, ya durante el gobierno del rey Luis XIII, se le quitó a los nobles más poderosos sus tierras, ¿ya? La base de su poder económico. Y para que estos no rebelaran a la gente en su contra, el rey Luis XIII agarró a los nobles más poderosos, le quitó sus tierras y los trasladó a la capital, a la corte de Versalles. Y los hizo vivir en lujos, ¿ya? Pero viviendo, dependiendo del rey. El rey les daba casonas, salarios, fiestas, banquetes, pero el rey los alimenta, el rey los termina manteniendo. Si tú no haces lo que el rey quiere, te quita la mano y te deja en cero. De esa manera impuso su autoridad. Además de someter a la nobleza, se va a practicar algo llamado con el nombre del centralismo. Los señores feudales no solamente tenían tierras, sino que además de eso manejan el poder político en las provincias. Que lo que hace el rey ahora lo que va a terminar haciendo es una administración de las provincias a través de una burocracia profesional, pero asalariada. ¿Ya? De tal manera que todos estos profesionales, administradores, contadores, ingenieros, que trabajan para él y le ayudan a administrar el gobierno y a manejar el comercio, van a recibir un sueldo. Pero así como yo te pago, si yo quiero, te voto, ¿ya? Porque yo tengo la máxima autoridad, el centralismo. Luego está el mercantilismo. Como le dije hace un rato, los reinos van a apoyar la actividad comercial. Por ejemplo, en Francia, con el mercantilismo, ¿qué se va a hacer? Se va a terminar construyendo puertos, puentes, caminos, carreteras, se facilita el comercio, la burguesía tiene más negocios, tiene más rutas donde poder vender sus productos. Pero el rey le cobra así de impuestos, así de impuestos. ¿Para qué? Características fundamentales también que vamos a terminar encontrando durante este periodo es que los reinos más destacados del absolutismo entre el siglo XVI y XVII fueron España y Francia. En España, después de los reyes católicos, viene la familia Habsburgo a gobernar, de procedencia austriaca.
Y el siglo XVI es considerado el siglo del mayor poder que va a terminar teniendo España, sin duda alguna, es su siglo de oro. En ese periodo, Carlos I de España o Carlos V de Alemania termina siendo el gobernante y durante su gobierno se somete a los imperios aztecas e incas, teniendo un inmenso territorio, grandes tierras fértiles, una inmensa producción, una gran cantidad de tributarios y las minas de Zacatecas, y ni qué decir de las minas de Potosí, que hacen España el reino más poderoso del mundo. Pero también habría que tomar en cuenta que su heredero es más poderoso que él todavía. Carlos I de España se casó con la reina Isabel de Portugal, ¿ya? Así que su hijo Felipe II heredó los dos reinos o los dos imperios más poderosos del planeta. Felipe era el Dominus Orbis, el dueño del mundo. Este personaje manejaba América por completo, ¿ya? Incluido las costas del Brasil de Portugal. Manejaba las costas del África Occidental y Oriental, manejaba India, manejaba las Molucas, manejaba Filipinas, manejaba España, Portugal, Italia, ¿ya? Flandes, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Su territorio terminaba siendo inconmensurable, es el rey más poderoso del mundo. Con tanta plata de Potosí, terminó creando la Armada Invencible, derrotó a los turcos, ¿ya? Y la expansión de los turcos otomanos de avanzar por el Mediterráneo en la batalla de Lepanto, pero lamentablemente fue derrotado por la reina Isabel de Inglaterra. Pero esa es otra historia, pero España es el reino más poderoso de su época. Y el reino más poderoso del siglo XVII va a terminar siendo Francia. Luis XIII y su primer ministro, el cardenal Richelieu, se convierten o logran precisamente convertir al monarca en el hombre más poderoso de Francia. Y no solamente eso, además de someter a los señores feudales, va a terminar haciendo una guerra contra la familia Habsburgo, que gobernaba tanto en Alemania como en España a través de la Guerra de los 30 años. La victoria de Francia en la Guerra de los 30 años va a ser cosechada por parte de Luis XIV. O sea, él se convierte en el rey del reino más poderoso del mundo producto de esta victoria en la Guerra de los 30 años. Luis XIV, a él se le atribuyen dos frases, el rey sol y el estado soy yo. ¿De dónde viene eso del rey sol? Lo que pasa es que en el siglo XVII se va a terminar desarrollando la teoría heliocéntrica del universo. Antes se creía que la Tierra estaba en el centro del universo, que Dios nos había creado en el centro del universo y todos giraban a nuestro alrededor. Por eso se decía que no, el Sol estaba en el centro del universo. Como el Sol era el centro de todo, él era el Sol. ¿Ya? Todo gira a mi alrededor porque yo soy la figura esencial del poder. El Estado soy yo, decía Luis XIV, ¿no? O sea, yo soy el gobierno. Cualquier decisión que se toma a través de mí. Era un hombre muy bien preparado para el gobierno y terminó generando precisamente la época de oro de Francia. ¿Ya? Su obra más emblemática, el Palacio de Versalles. ¿Ya? Les recomiendo, si les gusta ver series, ¿ya? Aunque ahorita ustedes están muy agobiados por sus clases, que vean una serie que se llama Versalles, ¿ya? En Netflix, muy buena, ya muy buena, y te va a terminar dando a entender muchas cosas de cómo estaba dirigido el gobierno del rey Luis XIV en Francia. ¿Ya? Vamos a continuar, ya vamos a continuar. Si esto es lo que pasaba entre el siglo XVI y XVII, hay que tomar en cuenta, profe, ¿qué pasó con la burguesía? Cuando el poder de los reyes se incrementa, ¿ya? Cuando el poder de los reyes se incrementa, a la burguesía no le quedó otra más que agachar la cabeza, porque los reyes tienen la fuerza militar y no pueden hacer nada en su contra. Pero si bien esto pasa, hay que considerar que la burguesía va a terminar ahora teniendo una nueva idea. La burguesía va a decir, bueno, no me puedo rebelar ya no me puedo rebelar contra el rey porque tiene demasiado poder, pero recuerda que su poder no va a terminar siendo para siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacerse el tonto nomás un tiempo, ¿ya? Llegará el momento, algún día te vas a debilitar y te atacaré. Y ese día llegó, el siglo XVIII. El siglo XVIII es el siglo de las revoluciones burguesas, ¿ya? Y a mí me gusta llamarlo así, y así lo pongo en mi libro además, ¿ya? El siglo XVIII es el siglo de las revoluciones burguesas y esta viene teniendo tres columnas vertebrales principales. La primera termina siendo la revolución de carácter intelectual a través de la Ilustración, la revolución de carácter económico-tecnológica a través de la revolución industrial y la revolución política, que la puesta en práctica de las ideas de la Ilustración a través de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Eso es lo que terminamos encontrando con el caso de la Ilustración. ¿Qué sucedió? Vamos a pasar a explicarlo durante este periodo, ¿ya? Durante este momento de la clase. La Ilustración, como dice acá, es un movimiento ideológico, filosófico y político, ¿ya? De la burguesía europea, ¿contra qué? Contra el sistema feudal, ¿ya? Contra el sistema feudal.
contra la monarquía absoluta, la concentración del poder en manos del rey, contra la sociedad dividida en estamentos donde el pueblo, donde se incluye la burguesía, no tiene el derecho de progresar o de participar en el gobierno, y contra los altos impuestos que termina cobrando el rey al comercio. Pero como son muchas cosas criticables del rey, lo que va a terminar haciendo la Ilustración muy hábilmente es terminar concentrando toda esta serie de problemas del gobierno en una sola frase: el antiguo régimen, ¿ya? El ancien régimen, ¿ya? Ancien régimen, el viejo sistema de gobierno, ¿ya? Lo terminan catalogando como viejo precisamente por eso, porque ya está desfasado, ya está pasado de moda, no tiene ideas de progreso, no sabe cómo terminar generando más riqueza, cómo terminar generando más desarrollo para la población. Por lo tanto, si ya está viejo, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminarlo, ¿ya? Esa termina siendo la propuesta de la burguesía. Profe, aguanta, pero es lo mismo que me dijiste hace un rato con el humanismo. Sí, pero con unas muchas diferencias. En el humanismo hubo un problema: los intelectuales escribieron y la gente no leyó, ¿ya? Porque no tiene acceso al libro. En la Ilustración, los intelectuales van a terminar escribiendo, y como la gente no lee, y ya sabe, lo que hace la burguesía es terminar contratando un gran grupo de facilitadores. Es decir, personas que se vayan a las plazas del pueblo y terminen dando discursos, y las ideas de la Ilustración, muy iluminadas, muy filosóficas, las terminen simplificando, las pongan en fácil y terminen haciendo que llegue a la gente, para que la gente se vaya dando cuenta de que están siendo manipulados y hay que cambiar el sistema para un mayor beneficio social. Eso es lo que vamos a terminar encontrando en la Ilustración. La Ilustración como tal es un movimiento que se sustenta en las ideas del liberalismo inglés del siglo XVII y XVIII, ¿ya? Y que la Ilustración como tal se consolida como un movimiento intelectual gracias a la publicación de este texto, conocido con el nombre de la Enciclopedia, en la Francia del siglo XVIII. Las ideas nacen en Inglaterra, se consolidan en Francia, pero el primero en llevarlo a la práctica política termina siendo los Estados Unidos, que ya veremos en un rato. Cuando hablamos de la Ilustración, tomen en cuenta que la Ilustración tiene una serie de fundamentos. A mí me gusta partir del principio. La Ilustración parte de un principio: llegar a conocer la verdad. ¿Cómo llegas a conocer la verdad? La verdad solamente la conoces a través del uso de la razón, ya decían los intelectuales. ¿Por qué? Todo lo que se presenta ante nosotros, ya van a decir ellos, terminan siendo fenómenos, ¿ya? Fenómenos. Por ejemplo, un edificio es un fenómeno, ¿ya? Entonces, un edificio yo lo puedo terminar percibiendo a través de mis sentidos. Puedo ver de qué color es, de qué tamaño es, de qué textura es, a qué sabe. Con mi experiencia sensorial o empirismo, yo logro conocer el fenómeno. Pero hay que tomar en cuenta que para poder comprender su funcionamiento, yo tengo que conocer el noumeno, la esencia, el espíritu de las cosas. Y eso no se logra conocer con los sentidos, se logra conocer a través de la razón. De llegar a conocer la verdad es a través del uso de la razón. No se olviden de ese punto. Otro punto a tomar en cuenta: la Ilustración se fundamenta en dos grandes columnas: libertad e igualdad. Ya no se olviden de eso: libertad e igualdad. Profesor, ¿qué es eso de la igualdad? Bueno, la igualdad es bien simple. Los seres humanos tenemos algo que nos diferencia de los animales, las plantas y las piedras, ¿ya? Y la respuesta es la razón. ¿Y de dónde nace la razón? Y la respuesta es en la creación hecha por parte de Dios. Dios nos creó a todos los seres humanos racionales, tanto al varón como a la mujer, tanto al noble como al campesino, tanto al comerciante como al sacerdote. Si todos tenemos razón, es porque Dios nos creó a todos por igual, y por lo tanto, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. La pregunta es, si tú le dices a las personas, y a las personas del pueblo, ya del tercer estado en esa época, si termina siendo esto verdad, si termina siendo esto cierto, ellos te van a decir que no. El campesino te va a decir, el siervo te va a decir, no, yo no soy igual al noble porque yo no puedo gobernar, ¿ya? El esclavo, que existen, ya te van a decir, yo no termino siendo igual al amo, ¿ya? Porque él es el que me termina mandando, ¿ya? Entonces no digas tontería, pues, ¿ya? Tontería estás diciendo, señor ilustrado, le van a decir. Le van a decir, no, 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 no. No es que tú seas esclavo por naturaleza o tú seas siervo por naturaleza y no puedas escapar del feudo. Hay que tomar en cuenta de dónde nace todo esto. Nosotros somos iguales por naturaleza y además somos libres por naturaleza. Los seres humanos nacemos libres. Esclavo, decir que libre o decir yo soy esclavo. Que entiende. Dios nos creó a todos por igual y todos terminamos siendo libres e iguales.
Pero ¿por qué no lo somos ahorita? Porque un grupo de la población, los nobles, el clero, han terminado tomando el control del gobierno. Ya han establecido leyes donde se justifica su poder y han terminado teniendo el control de la educación para terminar sometiéndote y que tú aceptes que terminas siendo siervo, esclavo y no puedes salir del campo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que le van a decir la burguesía a la población. ¿Ya? Ahora, en este momento es que la población dice, oh, te interesa tu idea, a ver qué más. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si somos libres por naturaleza, hay que terminar creando una nueva sociedad, un nuevo sistema de gobierno donde se garantice las libertades y los derechos de la población de todos por igual, de todos por igual. Lamentablemente, este sistema no lo permite. Este sistema genera el atraso y la opresión. Es un viejo régimen de gobierno, un antiguo régimen que hay que desaparecer. Hay que crear una sociedad moderna, repito, que termine garantizando la igualdad para todos. Ese momento es que la gente del pueblo va a decir, sí, burguesía, tienes razón. Ahí, repito, ¡pum!, enganchan a la gente. ¿Cuáles son las propuestas y las características principales de la Ilustración? Dice acá, el liberalismo. ¿De dónde nace el liberalismo? De libertad, la igualdad y la libertad. La libertad, ¿qué implica la libertad? Poder hacer lo que sea sin perjudicar a los demás. La libertad implica la libertad de pensamiento. Profe, aguanta, la gente no tiene libertad de pensamiento. ¿Acaso le podían agarrar su cerebro para que no piense? Claro. ¿Cómo? Con el índice tú no puedes leer cualquier cosa. Lees lo que la iglesia te permite. Si no tienes libertad de leer, entonces no tienes libertad de pensar. Ahora, si tienes libertad de pensar, tienes libertad de expresarte, tanto de manera oral como escrita. Yo puedo terminar publicando un libro en una revista diciendo que el rey es maravilloso o el rey es una basura, ¿ya? Que hay que hacer reformas o que hay que eliminar la monarquía. Dame ese derecho. Si yo tengo libertad de trabajo, puedo trabajar para quien quiera, libertad de tránsito. Si no quiero estar en el feudo, me puedo ir. Señor, pero no te puedes ir porque mi bisabuelo terminó firmando un contrato con el señor feudal en el que era siervo y toda su descendencia, incluyo yo también. Y lo que te va a decir el ilustrado es, pero eso es una falsedad. Todos los seres humanos terminamos naciendo libres por naturaleza. Si tu abuelo firmó libremente ese acuerdo, es problema de tu abuelo, pero no tuyo, ya no tuyo. Tú debes exigirle al Señor que venga a hacer un acuerdo contigo y si te gustan tus condiciones, te quedas. Y si no te gustan, te vas, ya te vas. La gente dice, ¿se puede eso? Ahora no, pero si cambiamos el sistema, sí se podrá. Que la gente comience a entusiasmarse con esa propuesta. Espero que me estés entendiendo. No solamente está el tema del liberalismo, la teoría del buen salvaje planteada por parte de Rousseau, ¿ya? Los hombres al principio terminaban teniendo en la naturaleza todos los recursos disponibles para su supervivencia, hasta que alguien dijo, estas tierras son mías. Nace la propiedad privada. Pero hoy no nace la propiedad privada, dice Rousseau. Rousseau va a decir, cuando alguien dice estas tierras son mías, la única manera de que realmente lo sean es que la demás gente lo acepte, ¿ya? Y la gente va a decir, está bien, pero las tierras son tuyas, papi, pero déjame entrar en ellas para poder cultivar. Y el otro va a decir, bueno, yo te dejo entrar siempre y cuando me pagues impuestos. Entonces diría, yo te pago impuestos siempre y cuando tú me des protección, ¿ya? Protección. Y yo te doy protección siempre y cuando cumplas mis leyes. Así se va a hacer un contrato social. Al principio, el hombre es bueno por naturaleza. La sociedad lo corrompe, la propiedad lo corrompe. Quien tiene el poder se va a hacer más abusivo y la gente se va a hacer más sometida. Así que, por lo tanto, repito, el hombre es bueno por naturaleza, pero los cambios en la sociedad y la política lo van a corromper. La primacía de la razón ya te la mencioné, el espíritu crítico para criticar al antiguo régimen generó una nueva propuesta de desarrollo y el optimismo en la fe en la ciencia y en el progreso, ya para el desarrollo humano. Toma en cuenta ya que esta ilustración, como le dije hace un rato, es la base intelectual para los cambios que va a terminar desarrollando la burguesía. Repito, la idea nace en Inglaterra, se consolida en Francia y se aplica por primera vez en los Estados Unidos y su lucha de independencia contra Inglaterra. Y ahí hablamos de la independencia de las 13 colonias norteamericanas. Profe, ¿qué es eso? Te paso a explicar. En el siglo XVII, después de una larga lucha de religión, la reina inglesa le va a decir a los puritanos, a los protestantes de su territorio, mira, no los quiero tener acá y no los quiero seguir matando. Les aconsejo se vayan a colonizar, a ocupar los territorios de la costa atlántica norte de América, en donde nuestro navegante Juan Caboto encontró un territorio de una amplia llanura para poder desarrollar la ganadería y la agricultura. Si quieren se van por allá, y los puritanos aceptaron, porque era un lugar donde terminaban teniendo la libertad, o donde podían evitar la persecución religiosa y terminar difundiendo su culto. Bacán. Ahora, hay que tomar en cuenta que la relación entre Inglaterra y Estados Unidos fue muy especial. Estados Unidos era una colonia muy privilegiada, ellos no pagaban impuestos. ¿Por qué? Porque cuando Inglaterra fue creciendo en su producción de mercancías, los comerciantes ingleses vendían sus productos en Inglaterra y lo restante lo vendían en los Estados Unidos. Era una colonia de mercado.
Estados Unidos, para que Estados Unidos tenga plata, Inglaterra no le cobra impuestos. De esa manera, habían empresarios que terminaban generando puestos de trabajo, la gente tenía dinero y podía comprar los productos ingleses. No pagaban impuestos. Cada una de las 13 colonias venía teniendo su propio parlamento, un congreso, que no servía para el autogobierno, ¿ya? Pero ellos terminaban proponiendo leyes para su colonia ante el parlamento inglés y el parlamento inglés podía aprobar o desaprobar. Una cuestión novedosa es que cada uno de esos parlamentos coloniales era elegido por parte del propio pueblo colonial. No eran impuestos por Inglaterra y eso va a ser importante para eventos futuros. Un evento fundamental, y no está precisamente en la diapositiva, termina siendo la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años... A ver, muchachos, ¿me están escuchando bien y me están viendo bien? Por favor, confírmenme. Sí, profesor, no hay ningún problema. Ya, muchas gracias. Sigamos, ya sigamos. Un hecho importante es la Guerra de los 7 años. Entre 1756 y 63, Francia ve con mucho temor el crecimiento comercial que viene teniendo Inglaterra. Y Francia decide arrebatarle a Inglaterra dos de sus principales colonias, India y Canadá, para frenar su crecimiento. Para mala suerte de Francia, Francia perdió. Inglaterra ganó la guerra, pasa a ser la mayor potencia militar del mundo. Para muchos autores, y estoy de acuerdo, la Guerra de los 7 años es la primera guerra mundial, porque hay tropas de todos los continentes peleando. Pero hay una cuestión que es importante. Inglaterra gana, pero ha estado invirtiendo 7 años en ganar en este conflicto. Y su situación económica termina siendo durísima, que es crítica, ¿ya? Al ganar la guerra, Inglaterra dice, ¿cómo hago para poder equilibrar mi economía? Fácil, voy a terminar cobrando más impuestos. ¿A quién? Por primera vez a Estados Unidos. Le dijeron a Estados Unidos, ¿sabes qué? Tu inicio, te voy a cobrar impuestos, ¿ya? Te voy a dar el impuesto del azúcar, o la ley del azúcar, la Sugar Act. Los norteamericanos dijeron, está bien, yo no pago impuestos, pero te voy a pagar por la crisis que vienes pasando, para que veas que yo soy un buen compatriota. Pero esta no más, ¿ya? Ninguna más. Meses después, años después, Inglaterra dice, bueno, mi crisis económica continúa, más impuestos a Estados Unidos, la ley del timbre, ¿ya? La ley del timbre era un impuesto para poder legalizar la circulación de documentos dentro del territorio de los Estados Unidos, ya sean documentos de compra-venta o libros o revistas o cualquier tipo de publicación. Esto no le gustó a los líderes norteamericanos y ellos plantearon lo siguiente, como esta ley, este impuesto yo no lo quiero pagar, no vamos a importar productos ingleses. Al principio Inglaterra dijo, no me interesa, pero los comerciantes ingleses que están perdiendo negocios en los Estados Unidos le dijeron a su parlamento, bueno, puedes hacer eso, me está fregando el negocio. Así que anúlame la ley del timbre, y se anuló. Victoria de los norteamericanos. Con la crisis continuada, Inglaterra dijo, bueno, ahora voy a terminar cobrando un conjunto de impuestos llamado la ley de Townshend, en donde se cobra impuestos por el uso o consumo de papel, tinta, plomo, carbón y demás. Ante todo esto, Estados Unidos le dijo a Inglaterra, no voy a importar productos. Inglaterra dijo, no me interesa, tú eres mi colonia, igual los voy a meter en tu territorio. Los líderes de los parlamentos coloniales le dijeron a su gente, producto inglés que ves, no lo compres. Y la gente no lo compraba. Como esto afectó a los ingleses, Inglaterra retiró todos los impuestos menos uno, el impuesto al té. El impuesto al té va a ser el detonante para el problema. ¿Por qué? El té es un producto de consumo masivo y tradicional. Cada persona consume 5 tazas de té al día aproximadamente. Una familia de 4 personas terminaba teniendo un presupuesto aproximado de 60 soles para el consumo del té, pero este ahora se ha quintuplicado, porque el té viene de la India, traído por una sola empresa, un monopolio, y además de esto con impuestos encima por parte del gobierno inglés. Cuando el precio del té se quintuplicó y afectó los intereses de la población, esto va a terminar generando un estallido social. El estallido se observa con el motín del té. Inglaterra manda un barco con té muy caro y la gente del puerto de Boston, que es como el Callao, subieron al barco y botaron el té al mar. ¿Ya? Los norteamericanos celebraban, pero Inglaterra, el rey Jorge III envió un nuevo barco con militares para imponer su autoridad. Ahora, cuando llegaron al puerto, la gente del puerto salió y los militares le metieron bala. Con eso se supone que los norteamericanos iban a estar calladitos, pero fue peor todavía. ¿Por qué? Porque cuando se hizo esto, lo que va a terminar pasando es que los líderes de los parlamentos coloniales
Se reunieron en algo llamado como el primer Congreso de Filadelfia o el primer Congreso Continental. En ese primer congreso ellos se declararon en rebeldía comercial. No vamos a comprar productos ingleses hasta que me consulten por los impuestos que me van a terminar cobrando. La propuesta norteamericana era de clara influencia ilustrada. El rey toma decisiones que afectan al pueblo y el rey debería por lo menos preguntarle a la población si están de acuerdo o no con sus medidas. Como el rey no le puede preguntar a toda la población, que le pregunta a sus representantes. Y Estados Unidos decía, y a mí nunca me han preguntado, ¿ya? Y si nunca me han preguntado, entonces ese impuesto termina siendo injusto e ilegal. Entonces ellos exigían representación en el Parlamento. ¿Cuál va a ser la respuesta de los ingleses? Mira, la respuesta de Inglaterra es cero. ¿Sabes qué, Estados Unidos? Ubícate. Ustedes son mis colonias, yo no tengo por qué preguntarte nada. Inglaterra manda tropas y se produce una batalla. Concord. Contra todo pronóstico, los norteamericanos vencen al ejército más poderoso del mundo. Y lo que Estados Unidos sabía es que Inglaterra iba a venir con todo a atacarlos. Así que los líderes de los parlamentos coloniales se reúnen en el segundo Congreso de Filadelfia y se establece la declaración de guerra a Inglaterra, liderada por parte de George Washington. Inglaterra manda tropas, ya Inglaterra le va pegando la guerra a los Estados Unidos, un fuerte invierno frena precisamente la guerra por las nevadas y el hielo que termina frenando el conflicto, y tras esto van a haber varias cosas. Washington va a terminar reestructurando sus tropas en pequeños batallones, van a terminar peleando pequeñas batallas a través de guerrillas, van logrando algunas victorias, pero la batalla decisiva de la guerra se llama la batalla de Saratoga. En Saratoga, Estados Unidos vence y ante esta victoria, el ejército de Holanda, España y Francia se suman a los Estados Unidos para pelear contra los ingleses. ¿Por qué? Porque estos tres reinos querían frenar el crecimiento inglés. Holanda vende armas, España manda tropas con el argumento de recuperar la zona de Florida, y el otro terminaba siendo Francia. Francia es el principal aliado de Estados Unidos, invierte la cifra de 2 millones de libras esterlinas, ¿ya? Disculpa, 2.000 millones de libras esterlinas, que para la época era una cifra descomunal, ¿ya? Descomunal. Hay que tomar en cuenta que era 4 años del presupuesto nacional de Francia. ¿Y por qué invertía tanto Francia? Porque Estados Unidos le prometió a ellos no tener comercio con Inglaterra y comprarle todo a Francia. Estados Unidos tenía un montón de plata y Francia dijo, con esto debilita Inglaterra y yo me voy para arriba. Además me devuelven Luisiana. Cuando sucedió esto, bueno, con la presencia francesa, la guerra va a culminar en 1781 con la batalla de Yorktown, y 2 años después, en el Tratado de Versalles, Inglaterra reconoce la independencia de los Estados Unidos. Pero hay un problema gigante. ¿Sabes cuál es ese problema? Que para ese momento, para 1783, ya se venía produciendo algo. Y me voy a ir un poquito más adelante. Ya se venía produciendo, ¿qué cosa, profe? Esto, la primera revolución industrial. Profe, ¿y eso qué cosa es? Bueno, la primera revolución industrial termina produciéndose por primera vez en el territorio de Inglaterra, y la primera revolución industrial se va a terminar caracterizando por el desarrollo de las máquinas para el incremento de producción de mercancías. Las máquinas van a terminar permitiendo ya no solo una maquinización de la producción, sino una producción en masa. Se multiplica la producción de mercancías, una producción en serie. Todos los productos terminan siendo igualitos, pero los costos de producción se abaratan y los precios de venta se terminan reduciendo. Los productos salidos de las industrias ya son mucho más baratos que los productos que salen de los talleres artesanales o manuales, y los talleres se van a la quiebra, ya se van a la quiebra frente a la industria que Inglaterra comienza a desarrollar en la industria textil. Como Inglaterra está en plena industria textil, hay que tomar en cuenta que necesita materias primas como lana, algodón y cuero. Y los principales productos de exportación de los Estados Unidos son lana, algodón y cuero. Así que Estados Unidos decía, chuma, ¿cómo me voy a terminar separando de Inglaterra si en este momento me pueden terminar generando muchísimas ganancias? Inglaterra le dijo a Francia, ¿sabes qué? Lo siento, yo me acabo de independizar de Inglaterra, pero quiero seguir teniendo comercio con ellos. Por esa misma situación, Francia había invertido 2.000 millones de libras esterlinas en la guerra de los Estados Unidos, pero no le devolvieron nada, ni las gracias le dieron. Estos gastos, que no le generaron ningún beneficio a Francia, lo terminaron llevando a una quiebra inexorable. Y esa quiebra va a terminar siendo la base para el desarrollo de la denominada Revolución Francesa. La Revolución Francesa es una serie de hechos muy violentos en Francia, en donde la burguesía
toma el control del gobierno, acaba con el rey y con muchos nobles y va a imponer su autoridad durante algún tiempo, ¿ya? Recuerden que la Revolución Francesa está ligada a varios factores. Francia termina siendo la más rígida de las monarquías absolutas en el territorio europeo. Es una sociedad con grandes desigualdades económicas, donde la nobleza y el clero privilegiados no pagan impuestos, pero tienen muchas tierras, y donde los campesinos, ¿ya? Donde los sectores populares, ¿ya? Por ejemplo, el campesino paga demasiados impuestos y el burgués paga mucho impuesto, pero no puede acceder al gobierno, que es lo que quiere cambiar. Todo esto va a terminar siendo muy duro. A eso tienes que sumarle la bancarrota por los gastos en guerras, los grandes gastos en lujos de la corte de Versalles, la crisis precisamente por el incremento del precio, de los alimentos producto de una extensa sequía. En los últimos 20 años antes de la guerra han habido 7 años de sequías. La gente paga 87% de sus ingresos como impuestos. Lo que le queda no le alcanza ni para sobrevivir. Y cuando se producen las sequías, peor aún, ya peor aún. La nobleza vive en lujos y la gente se muere de hambre. La gente siente que el gobierno absolutista no me va a resolver los problemas, y en ese momento la burguesía con la ilustración va a terminar criticando duramente al sistema, y la gente considera que era necesario cambiar al sistema feudal o al antiguo régimen. La revolución tiene 3 momentos: monarquía, república e imperio. La fase monárquica se le llama así porque el rey aún existe, aunque su poder se ve debilitado, ya debilitado. El rey, ante la crisis, convoca la reunión de la nobleza, el clero y los representantes del pueblo, la burguesía, la reunión de los estados generales, para resolver la crisis con una reforma tributaria. Pero lamentablemente no obtiene el resultado esperado, ¿ya? Se establece un impuesto, ya un impuesto general para nobleza, clero y pueblo, pero solo momentáneo. Y cuando los representantes del pueblo del tercer estado son retirados de la reunión, ellos terminaron creando su propia reunión llamada como la Asamblea Nacional, en la que terminaron haciendo, a través del juramento del Salón del Juego de la Pelota, ya una propuesta. Ellos dijeron: nosotros vamos a terminar estableciendo una constitución. Vamos a redactar una constitución, unas reglas claras que sirvan para poder guiar el desarrollo del gobierno de Francia, y lo vamos a hacer así el rey nos persiga para asesinarnos. Mientras que ellos están debatiendo esta nueva constitución en las calles, los alimentos siguen siendo escasos y baratos, y las protestas populares hacen que el rey convoque a la nobleza y el clero y se reúnan con la burguesía. Esta nueva reunión ya no serán los estados generales, sino será la Asamblea Nacional Constituyente. Mientras que ellos están haciendo su constitución, en las calles una protesta popular tremenda en París. Enfrentamiento del pueblo con los militares. El pueblo le roba las armas a los militares, le roba cañones a los militares, se enfrenta contra ellos, toman la torre de la Bastilla, consiguiendo pólvora precisamente para las armas, y la situación se está saliendo de las manos. Hay una revolución popular muy violenta. Para calmar la situación, se elimina el pago del diezmo hacia la iglesia por parte del pueblo, se elimina el trabajo gratuito o la servidumbre para los señores feudales por parte de la población. Ya que la población estaba más calmada, se establece el documento más importante de toda la Revolución Francesa, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Porque este es el documento más importante, porque ahí se establecen los principios, ¿ya? Los principios de la Revolución Francesa. Libertad, ¿ya? La libertad que implica, insisto, hacer lo que quieras sin perjudicar a los demás. La igualdad entre los ciudadanos o quienes tienen derecho al voto. La fraternidad, todos somos hermanos, no debemos seguir peleando. Y además de eso, la defensa de la propiedad privada. Esa va a ser la base de todas las nuevas constituciones. En esa misma Asamblea Constituyente se hace la Constitución de 1791, en donde se limita el poder del rey a través de una monarquía constitucional. Pero el rey aún existe y resiste porque no quiere perder el poder. En la Asamblea Legislativa hay 2 eventos importantes. Nacen los partidos políticos, destacando los girondinos y los jacobinos. Republicanos ambos, en contra de la figura del rey, burgueses ambos, unos más ricos y otros más pobres, pero los girondinos más moderados consideraban que los cambios se pueden hacer de manera progresiva, y los jacobinos más radicales consideran de que si yo llego al gobierno se elimina el antiguo régimen por completo, y si no quieren aceptar su pérdida, los eliminamos físicamente también. En ese mismo momento se produce el ataque de Austria para restaurar el absolutismo, y el ataque austríaco va a ser derrotado. Pero los franceses se van a preguntar ¿y de dónde apareció el ataque? Y la respuesta es que la reina había terminado pidiendo a su hermano, el emperador de Austria, que envíe tropas. Lamentablemente, el ataque austríaco generó mucha muerte de franceses, y al rey se le termina declarando como culpable de alta traición y va a ser llevado a juicio.
Cuando el rey es llevado a juicio, pues al no haber rey, ya entonces entramos en una época llamada la República. En la República hay momentos. La Convención Nacional. En la Convención, el rey va a ser acusado y culpado de alta traición a la patria y le van a cortar la cabeza vía guillotina. Pero se produce el ataque de una fuerza militar de reinos europeos para frenar la revolución liberal, burguesa, popular de Francia y evitar su difusión. Esa alianza militar encabezada por Inglaterra se llama la Primera Coalición. La Primera Coalición va a ser frenada por parte de los jacobinos, que organizaron tropas populares tremendas en contra de los ingleses, pero cuando lograron vencer a la Primera Coalición, Robespierre, que es el líder de los jacobinos, considera que todas las protestas que están produciendo en Francia generan una amenaza a la República y a la... Por eso es que 725 personas se tenían que poner de acuerdo para poder sacar una sola ley en Francia, y el gobierno era muy lento cuando Francia requería soluciones rápidas, porque en la calle los alimentos son caros, los campesinos piden una reforma agraria, los jacobinos quieren regresar al gobierno, y Francia tiene guerras externas por la segunda coalición. Todo es un caos y el directorio es lento. Ante la ineptitud del directorio, los directores decidieron apoyar a alguien que la gente quería, Napoleón Bonaparte, por las victorias militares que venía teniendo en provincia. Napoleón va a terminar siendo puesto en el gobierno mediante un golpe de Estado teatralizado llamado como el 18 el Brumario, y Napoleón retoma el poder en favor de los girondinos, de los altos empresarios. Napoleón llega al poder con algo llamado como el consulado. Napoleón progresivamente va a tener más poder, convirtiéndose de los 3 cónsules que habían en el único cónsul inamovible, vitalicio, y que podía retirar a los demás como lo hizo. En 1804, tras formar el Código Civil de Napoleón Bonaparte en 1804, que es una síntesis de los logros liberales de la Revolución Francesa, Napoleón va a ser proclamado emperador. Lo más importante de Napoleón Bonaparte van a ser las llamadas guerras napoleónicas. Napoleón hace la guerra a diferentes reinos, y donde Napoleón vence, Napoleón impone ya a nuevos reyes, reyes de diferentes reinos subordinados a él. Y el Código Civil, las leyes francesas, las leyes liberales, se convierten en las constituciones de los nuevos países del territorio europeo. El mayor logro de Napoleón es la difusión de los principios liberales de la Revolución Francesa. El ataque de las coaliciones contra Napoleón van a ser múltiples. Napoleón vence en varias victorias, como en Austerlitz, pero al final va a terminar perdiendo en 3 momentos importantes, o 4 derrotas importantes. No poder vencer a Rusia, porque el invierno lo terminó deteniendo, la resistencia de Portugal y España, ya en la guerra de independencia, la batalla de Leipzig o de las Naciones en Alemania, donde Napoleón va a ser deportado a Elba, ya a la isla de Elba, y luego su derrota final en la batalla de Waterloo, cuando termina siendo encarcelado en Santa Elena, y no saldrá de ahí hasta que se muera. Los reinos que vencieron a Napoleón Bonaparte van a terminar promoviendo la llamada restauración. Crearon una reunión llamada como el Congreso de Viena, donde los reinos de Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra terminaron restableciendo las viejas monarquías absolutas y una nueva demarcación territorial del territorio europeo en favor de estas 4 potencias vencedoras. Pero, así como se restituyó el absolutismo, el temor de estas dinastías monárquicas, conservadoras, reaccionarias, va a terminar siendo que las burguesías liberales no resuciten y no amenacen el poder que ellos terminen teniendo. Por eso es que crearon una organización militar llamada con el nombre de la Santa Alianza, la que planteaba 3 cosas: la defensa militar del absolutismo, la lucha frontal contra los movimientos liberales y burgueses, y además de eso, la restitución del control de la educación por parte de la Iglesia Católica, para que de esa manera se frene las ideas liberales de la mente de la gente y no se quiera terminar pensando en revolución. Pues bueno, por más que se hizo, igual, la burguesía y el liberalismo se va a terminar restaurando en 1830 con las revoluciones liberales, que todavía nos corresponde ver la próxima clase de historia universal. ¿Ya? Ya te hablé hace un rato de la revolución industrial textil inglesa, así que con eso es suficiente.
Bueno, esto es lo que teníamos que ver la clase de hoy, muchachos. Me pasó 5 minutitos, pero tenemos un tema muy extenso, como le dije al principio. ¿Ok? La siguiente semana nos vemos. Tenemos que hacer historia del Perú. Por favor, vengan repasando, porque son muchos los temas que tenemos que desarrollar. ¿Ok? Nos vemos hasta la siguiente semana, muchachos. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Estudien bastante. Nos vemos. Ya. No se me relajen, por favor.